arrancando la cobertura del fútbol. Continúa la octava fecha, jornada de adelanto del torneo clausura. Hoy con 2 partidos, en realidad se cierra la jornada de adelanto con 2 juegos en la jornada de hoy jueves 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, recibiendo el conjunto de Ameliano, y en Villa Lisa a partir de las 20 el partido que van a sostener Tacuarembó y el conjunto de Olimpia en esta fecha de adelanto que arrancó el día martes 2 de mayo. Tiene 14 puntos, está tercero en la competencia. Viene de perder en su última presentación ante Libertad justamente allí en Villa Lisa. Terminó perdiendo el equipo de Felipe Jiménez 2-0. Y en la tarde de hoy en Pedro Juan Caballero, en el norte, presenta varios cambios con relación a lo que fue el partido anterior ante el conjunto Gumarelo. En contrapartida está Ameliano al frente, último en la competencia con 4 puntos. Hace 14 juegos que Ameliano no consigue sumar de a 3 dentro de la competencia local. La última victoria de Ameliano data del día lunes 29 de abril, cuando en la jornada 15 de la apertura superó en condición de visitante a Olimpia en aquel partido con gol de Iván Valdés por la cuenta de 1-0. Y está un tanto complicado ya también en la tabla de promedios el equipo dirigido hoy técnicamente por Aldo Bobadilla. Hablamos de Ameliano. Señores, 17:30 arranca el partido. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar, el primero de los 2 encuentros en el cierre de esta fecha de adelanto, octava jornada del torneo clausura. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, saludo cordial para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande. Buen presente y el equipo norteño, si bien es cierto perdió el último partido, la realidad es que está haciendo un muy buen torneo clausura. Hasta hace poquito nada más líder de la competencia, está allí cerca de lo que es la línea de Cerro, de Olimpia, que está jugando más tarde también, para ver si se queda con el liderato del conjunto decano o nuevamente queda allí en manos del cuadro azulgrana y terciando allí 2 de mayo, después de un par de victorias en el comienzo de fecha, empates, derrotas, cierto, en la última presentación, pero hasta aquí está realizando un muy buen año, teniendo en cuenta lo que posee en cuanto a material del equipo Pedro Juanino. Algunas variantes de cara a lo que fue el partido anterior, el desgaste último. Del lado de Ameliano, la situación opuesta. Vive un presente no muy bueno en el ámbito local. Sí, sacó chapa en la versión internacional en la Sudamericana, donde dicho sea de paso ya está fuera, cierto, pero hoy necesita de los puntos a nivel local. Por eso esta es una buena jornada para intentar rescatar algún puntito, ¿por qué no? Allí de Pedro Juan Caballero, para ir saliendo también de esa zona complicada que vive en la actualidad el equipo de Ameliano, que hoy, si miramos la tabla de clausura, es uno de los últimos con Sol de América. Solo 4 unidades para el equipo de la B azulada, que en cuanto a plantel, nombres, tiene buenos nombres, pero que tiene que ir levantando este presente que no es muy bueno en el torneo local. Estamos esperando por el 2 de mayo Ameliano, 17:30 arranca el partido en Pedro Juan Caballero. Octava fecha del torneo clausura. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El cordial saludo para todos. Hablemos de lo que está dejando la fecha número 23 de la intermedia en sus últimos resultados. Resistencia, que quiere seguir en la categoría, consiguió un triunfo importante de visita y con el debut de Humberto Velar le ganó a Fernando de la Mora por 1-0. En otro lance, también con el debut de Héctor Núñez, San Lorenzo, su equipo, derrotó 3-2 al Deportivo Santaní. Ahora, minuto 21 de la primera parte, en Campo Grande, están empatando 0-0 Independiente y Rubieño. Repito, minuto 21 ahora de la etapa inicial. Darío Argüello, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, compañeros, audiencias de fútbol a lo grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Rubiloc, alarmas estés donde estés, y su seguros Chaco. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida, Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y antes de ir a los compañeros, repasamos las principales ubicaciones en la intermedia. Recoleta 50 puntos, Tembeteré 48, Carapehue tiene 40 puntos y cuarto, aún con chances de llegar por lo menos al segundo cupo a primera división, está Encarnación con 40 puntos. Adelante, Jorge Casal. Gracias, Gerardo. Confirmado el 2 de mayo, confirmado la visita a Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El 2 de mayo arranca con Carlos Servín en el arco, la defensa Juan Feliu, Pedro Sosa, René Rodríguez y Julio Vargas. Mitad de terreno para Marcos Gaona, Víctor Argüello, Javier Domínguez y Brian Ayala. Arriba
Matías Cáceres junto a Ronald Cornet. El 11 que manda el campo de juego Felipe Jiménez, director técnico del equipo local. En Farmacia Catedral todos los jueves y viernes descuentos reales en la web y por call center hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Por su parte, la visita al conjunto de Aldo Bobadilla arranca con Nicolás Rossi en el arco, Julio González, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez y Abel Paredes. En el medio, Richard Salinas, Edgar Saracho, Brian Benítez y Giovanni Bogado. Arriba, Alex Servián junto a Elías Sarkis. El 11 del equipo de Ameliano. Solicita tu crédito Pymes con Backup. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Backup crece desde la raíz. En Lomo conocer la nueva colección Investir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lomo PY. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. El árbitro del partido, Mario Díaz de Ibar, asistido por José Cuevas y Guido Miranda. El cuarto juez, Nelson Palma. En el bar, Juan López. Y el asistente bar, José Villagra. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Estamos esperando la presencia de los equipos dentro del campo de juego. La realidad es que mirando un poquitito las gradas, hay poco movimiento, poca gente. El horario, el día, eso me parece que ataja al público, por decir así. Siempre que juega el 2 de mayo se sabe la buena presencia de aficionados del 2 de mayo, pero en este caso es un horario laboral, es una ciudad bien comercial, los comercios siguen abiertos a estas horas. Es diferente por allí si ya a las 20 horas, 19:30, 20 horas. Me parece que eso también influye un poquito. La propia fecha, un 29 de agosto a estas alturas, está un poco difícil también ya para una ciudad bastante pujante allí, pero que a la hora para el fanático hincha del 2 de mayo hacerse presente, siempre nos espera por allí una mayor concurrencia. Uno mira igual la zona de preferencia, si llegamos a unas 250 personas aproximadamente, del lado de las plateas unas 300 a 350 personas ahora, pero habrá que ver con el correr de los minutos, porque puede que por ahí arranque el partido y después la gente vaya ingresando. En juegos anteriores igualmente recuerdo la propuesta de parte de la institución de bajar los costos igualmente de las entradas. Me parece que ayudó bastante igualmente a que el hincha del 2 de mayo se haga presente. Y mirando un poquito también en las redes del club local, ellos mantienen esa base. Se está cobrando 20.000 guaraníes las graderías para el sector local, 20.000 también las plateas y 50.000 las preferencias. O sea, si uno mira, son precios populares de cara a este partido del 2 de mayo y Ameliano. Justo ahora ingresé a la página igualmente del 2 de mayo y sí, precios populares que alienta la presencia del aficionado. No precios que por ahí puedan espantar en algún momento 30.000 las graderías en compañía. Me parece un buen tino de la dirigencia del 2 de mayo de cobrar 20.000 guaraníes las plateas, 20.000 las graderías y 50.000 las preferencias. Igual estamos alrededor de las 500, 600 personas y yo creo que con el correr de los minutos puede crecer un poquito más la afluencia, principalmente en la zona de las plateas. Antes de ir al comentario previo del niño Sosa, Gerardo nos estaba contando lo de la intermedia, la victoria del Sportivo San Lorenzo ante Santaní. Si no me equivoco, el sábado Recoleta recibe a Encarnación. Sí, así es, a las 10 de la mañana ese partido y quizá la última chance para que Encarnación pueda sumar y así prenderse de una vez por todas a la lucha, al menos por el segundo puesto, Casal. Quedan 7 fechas en la intermedia, sí, Gerardo. Quedan 7, sí señor, 21 puntos en juego aún, Casal. Sí señor, y en la punta está Recoleta, segundo, Recoleta con 50, Tembetaré 48, Carapeguá, 44. Encarnación que tiene 40, el equipo sureño que, como estaba acotando Gerardo, tiene la última chance quizás el día sábado para recortar distancias con relación al puntero, el conjunto de Recoleta. 2 de mayo, Ameliano dentro del campo de juego. La familia multivitamínicos más completa recupera la Zeta Mujer, Zeta Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recupera Alcalidad Fapasa. Señores, dentro del campo de juego el conjunto del 2 de mayo, tercero en la competencia con 14 puntos. Ameliano en el fondo, último con 4 unidades. El equipo de Aldo Bobadilla en Pedro Juan Caballero.
17:30 arranca el partido. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En lo previo el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Dos polos opuestos en cuanto a la situación de uno y otro en la tabla de ubicaciones. Viene el 2 de mayo, si bien tropezó en el último partido ante Libertad, habla de un buen presente que está teniendo a lo largo del año, incluido esas primeras victorias del conjunto norteño en esta competencia. Buscará hacerse fuerte local nuevamente, porque eso, quieras o no, a lo largo de este torneo se observó, tanto en la apertura como también en la clausura. Se hace fuerte siempre jugando en su terreno. 4 victorias hasta aquí para el conjunto norteño en la competencia, 2 empates y la última derrota ante Libertad. 14 unidades hasta aquí para el equipo Pedro Juanino. Situación opuesta para Ameliano, solo 4 puntos. No ganó la competencia, ese es un detalle no menor. Hasta aquí es el único equipo en este torneo clausura que no ganó. Ameliano, 4 empates sí, producto de esos 4 puntos que tiene hasta aquí, 3 derrotas. Recordando que para hoy realizar unos cambios el técnico Felipe Jiménez en la formación del 2 de mayo. Algo también tocó su equipo, el técnico de Ameliano, para este compromiso, mirando un poco lo que tiene que ver. Hablamos de Bobadilla del lado de la B azulada. La experiencia de Carlos Servín en el arco del 2 de mayo, la zona defensiva con Feliu jugando como lateral sobre el sector derecho. Hoy los centrales Pedro Sosa y René Rodríguez. Julio Vargas, el lateral sobre el perfil izquierdo. La presencia de Marcos Gaón en el medio campo, Víctor Arguello, Javier Domínguez y Brian Ayala. El experimentado Ayala, que muchas veces aprovecha el jugar allí de local, el pegarle en media distancia. Me parece que puede ser una opción importante. Y un detalle, no sé si llovió o no, pero me pareció ver un poquito de agua en una zona de las plateas allí. Si en la parte previa fue por el regadío automático nada más, no se dio una lluvia previa, pero por lo menos es un sector que me pareció que había algunos espejos de agua en la zona de las plateas fuera del campo. En este caso, cuando va allí Patiño a saludar también a los integrantes del banco del 2 de mayo. Arriba Cornet y Matías Cáceres, así va hoy la formación del 2 de mayo. Teniendo en cuenta la serie de partidos que tiene encima el conjunto norteño y también la situación propia de haber jugado partido en 3 semanas, rota un poco el equipo Felipe Jiménez. Trata de tener un equipo más fresco para este juego. Del lado de Ameliano, que hecho sea de paso, iba nuevamente con la remera alternativa, totalmente rojo y la B en blanco allí. Rossi en el arco, Julio González, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez y Abel Paredes en la zona defensiva del cuadro de Ameliano. Richard Salinas, la experiencia de Saracho, Brian Benítez, el argentino, y Giovanni Bogado, el 10. Más arriba, Alex Servién y la presencia de Elías Sarkis. Titularía nuevamente para Sarkis en la formación de Ameliano. El experimentado Díaz de Vivar será el árbitro de compromiso. Se cumple el minuto de silencio por el fallecimiento del futbolista uruguayo izquierdo. En estos momentos el minuto de silencio de Pedro Juan, y lo que decíamos anteriormente, seguro que con el correr de los minutos va a ir llegando la gente de lo que fue ese primer reporte que teníamos hace 15 minutos. Ahora por lo menos vemos las plateas y de a poco comienza a tener un marco mejorado, por lo menos ese sector de las plateas. Me parece que tiene que ver un poco lo que tiene que ver con el costo de las entradas igualmente. El horario influye un poquito para atajar al público, pero igual me parece una presencia para hacer jueves en este horario, una buena presencia de aficionados que seguro va a ir mejorando. Todo listo, todo presto, esto está arrancando en Pedro Juan. Señores, vendrá la orden del juez, pita y marca el árbitro, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Saracho, mitad de terreno para el conjunto de Ameliano. ¿Qué pasó? Se frenó la marcha del fútbol, apenas arrancado nada La más. pelota, al parecer. Algo pasó con el balón. Al iniciarse perdió Se presión. pinchó, parece, Sí, la pelota. se pinchó, sí. Algo sucedió con la pelota. Movieron y el primer contacto, algún desperfecto, alguna complicación con la pelota. Así mismo, Tabito, 10 segundos de partido y se pinchó el balón. Va a sacar desde el fondo Benítez para Ameliano. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Sosa tiene la pelota para el conjunto local, pone el balón allí cerca. Rodríguez tiene el control del esférico para el conjunto del 2 de mayo. No se apura porque tampoco está nadie en la presión de Ameliano. La pelota sobre la zona derecha en poder de Feliu, está en terreno enemigo. Vuelve a retroceder la pelota con Rodríguez. Para atrás aparece Sosa, va tocando en su terreno el cuadro local.
local. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torneo de la división intermedia, fecha número 23. Gol de Independiente de Campo Grande. Centro de Gustavo Mansur por izquierda y golpe de cabeza del ex porteño Julio Villalba. Independiente le gana 1-0 a Rubio Ñu. Muy bien, hablando de centros, va el pelotazo de Feliu, el área de Ameliano. Atento, Rossi se queda con el esférico. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembé. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Va a ser bien, carga Ameliano, puede estar el primero, vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Ameliano, de Alex, de Servián, señores. Se metió sobre el carril izquierdo, recibió el pase, metió la diagonal, levantó la cabeza, saca el disparo con la zurda, esquinado contra el poste izquierdo del arquero, se arroja Servino, alcanza. Señores, arrancó nomás el partido y ya se vino el gol de la visita. Gol de Ameliano en el norte, en Pedro Juan Caballero. Se metió Alex Servián, definió con la zurda. Nada que hacer para el arquero local. Pasa al frente el equipo de Bobadilla. Octava fecha del torneo clausura en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo 0. Ameliano 1. Alex Servián para Ameliano. Monumental. Sorprende la visita, sorprende a Ameliano. Balón largo, peina bien esa pelota, desacomoda toda la defensa del 2 de mayo. Y en el mano a mano termina perdiendo Feliu allí con Servián, que fue mucho más rápido, habilidoso. Y al minuto, este zurdazo abajo, esquinado, vence la estirada del arquero Carlos Servín. En el duelo de Servián y Servín, ganó el de Ameliano. Alex Servián, el primero para la visita. Momento para el gol. 2 minutos, primera etapa. Está ganando Ameliano 1-0. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Te ofrece Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cibeñalame 751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre que corresponde a Ameliano. En el fondo saca Patiño, el zaguero pirayuense. Pone la pelota allí cerca con Gutiérrez. Controla otra vez Patiño. Nadie del 2 de mayo va a la presión. Reclama Felipe Jiménez. La pelota de Patiño va a sacar a un costado. Es lateral en ataque para el equipo local. Hasta agosto comprando un Smart TV y va la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack Martínez, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Argüello quiere reaccionar. ¿Qué pasó de vuelta con el esférico? Al parecer otro inconveniente. Va sacando Abel Paredes para el equipo visitante, para Ameliano. Balonazo largo. Busca a Alex Servián. Intenta meterse sobre el carril izquierdo. Protege la pelota Rodríguez. Balón al fondo. Habrá tiro de portería para los de Mayo. Ven y divertirte, el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Claro que más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol aprovecha el agosto. Liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 18 años en la actualidad para el delantero Servián, Alex Servián. Si no me equivoco, debe ser su primer gol en primera. Y te decía que es de la zona de Santaní. De Santaní nos escribe el tío Arnaldo, que está en Santa Elena, departamento de Cordillera, reportando sintonía. El tío de Alex Servián, el autor del gol en el conjunto de Ameliano. Es de Santaní. Qué bueno, aquí estoy viendo una página marca 18 años, otra 19. Voy a mirar bien cuál es el dato exacto, pero joven, allí lo de Alex Servián. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robilo, que la más donde te indica Cor. 2 de mayo, sí, Ameliano 1. Y su seguro, Taco. Monumental. De Leo fondo aquí en tiene Villaliza las 19, 20, Casal. Tacuario frente a Olimpia. Leo aquí tiene 19, Alex Servián, según las fichas técnicas. 19 años entonces para el delantero de Ameliano, que convirtió hasta aquí el gol de su equipo. Ameliano, que de momento gana 1-0 en Pedro Juan. Campeonato Español, fecha número 3. Girona de local goleó 4-0 Osasuna y empataron 1-1 Las Palmas y Real Madrid. La pelota le va quedando en su terreno a Brian Ayala. Pone el esférico por el medio para Domínguez, capitán. Lanza el esférico sobre la zona derecha para Feliu, que tiene panorama. Pica bien. Acelera Feliu.
Feliu, la pelota sobre Marcos Gaona, quiere colocar el centro, se aproxima al área, fue el piso, no hay falta, reclama Benítez, el juez dice que hubo infracción, tiro libre cerca del área para el equipo del 2 de mayo. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pechunac de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azuleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2 en Pacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicando al 018-131-9705. Chipa Rica, definitivamente lo mejor. Chipa del país. Tiro libre que corresponde al 2 de mayo. Manda a sus zagueros, a Sosa Rodríguez, para buscar marcar el empate de cabeza. Le va a pegar a Ayala. La serie presenta su marca Thermolax de chapas termocóticas, o más conocidas como chapa tipo sándwich, con núcleos de isopor de espuma de poliuretano. Contactos al 018647689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Ayala coloca centro, va sacando la defensa por intermedio de Paredes en el conjunto de Ameliano. Recaptura por el medio Rodríguez. Para el 2 de mayo juega con Domínguez. Levanta la cabeza Domínguez. Aplica el freno. Viene la marca de Saracho. No puede avanzar Domínguez. Mete el freno. Pelota por abajo. Barguello avanza al 2 de mayo que quiere el empate. A todo ponele Pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo, Pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con el gol de Servián va ganando Ameliano de visita 1-0. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota con cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS 29 años cuidando la salud de tu familia. Paredes levanta la pelota, pica sobre costado izquierdo, intenta quedarse Sarkis con el esférico en Encarnación, no pudo controlar. Va sacando Domínguez, pelota a un costado lateral cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando Ameliano por ahora de visita 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitado. Aguárdame que Servín tiene el segundo, coloca centro. No llega Bogado, intentó de vuelta meterse Alex Serviano, tenía ángulo para el disparo. Quiso descargar con Bogado, estaba también allí cerca Sarkis. Casi el segundo de la visita, niño. Otra buena corrida aquí de Alex Servián. Está complicado Feliu. En las dos ocasiones que se enfrentó a él, terminó ganando el hombre de Ameliano. En la anterior anotó, en esta fue bueno el centro, pero después se recuperó la defensa del 2 de mayo. No está bien parado el lateral de 2 de mayo. En dos ocasiones el chico Alex Servián le pintó la cara. Va a sacar Domínguez para el 2 de mayo. En la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ciudad Llamen 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va metiendo Brian Ayala, quiso sorprender al arquero. Rossi le pega mal con la zurda. La pelota por línea de fondo, va a reponer la visita con Rossi. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Próbate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, trae beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Jornada 23 de la intermedia. Resistencia superó 1-0 a Fernando de la Mora. De local San Lorenzo le ganó 3-2 a Santaní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En la Argentina, Barracas Central le pidió a San Lorenzo la sesión de Facundo Bruera y Nahuel Barrios. El DT de Barracas de San Lorenzo dio el ok para avanzar en las negociaciones. Va Bruera entonces a jugar en el equipo de Barracas. Exactamente, a préstamo, así es. Pocos partidos en el equipo de San Lorenzo. Lo vimos días atrás en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, pero ya la parte final en la eliminación de San Lorenzo en ese partido, Nino. Extrañamente, ¿verdad? Porque lo llevó como el refuerzo, por lo menos esa era la idea, pero definitivamente no encaja en la estructura de San Lorenzo. Y ahora ya el libro de pases, por lo menos todavía internamente habrá que ver, creo que para el exterior también cierra ahora a fin de este mes de agosto, como es en Europa, por ejemplo, así que entonces se da esa situación. A 9 de septiembre, me dice Germán Cafa, que está también por aquí por los estudios centrales de Monumental. 9 de septiembre, así que hay fecha todavía para alguna movida más en cuanto a pases. Esta vez lo de Bruera, allí entonces para Barracas, últimamente en San Lorenzo. Va sacando desde el fondo Gutiérrez para Ameliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Se va metiendo, intenta Sarkis controlar, se le va la pelota, saca rápidamente desde el fondo Servín para el conjunto norteño, pone el esférico por la izquierda. Allí
Allí se muestra Julio Vargas con la pelota, descarga para Ayala. Ayala por el medio para Domínguez. Lanza sobre Cáceres. Viene la búsqueda del empate el 2 de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Robilo. Caramba, donde se indica Gor. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Ciro Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. Pelotazo equivocado de Vargas. Se disculpa allí con su compañero, con Gaona, que estaba picando libremente por la derecha. Balón a un costado lateral para el Ameliano. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4. Servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Se hace todo lento para el conjunto visitante. Se entiende porque va ganando 1-0. Infracción sobre Brian Benítez. Reclama Felipe Jiménez. Tiro libre. Balón en su campo para el conjunto de Ameliano, que en Pedro Juan supera por ahora el 2 de mayo 1-0. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida, con respaldo garantía del Grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Recordando que la novena fecha arranca el día sábado con 2 partidos. Libertad recibe a General Caballero. En realidad en Villa Lisa, Libertad General Caballero. En la Nueva Olla, Cerro frente a Guaraní. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos para el tiro, pizza o pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Le cuesta mucho al 2 de mayo. Sí, le cuesta porque presiona, sale con todo Ameliano. A veces los equipos, allí cuando van a Pedro Juan, se cuidan, juegan en un plan más defensivo, pero aquí Bobadilla con la estrategia de ir a presionar desde el vamos, desde el inicio. Esto sorprende al 2 de mayo, que le está costando en el comienzo de juego, no recuerdo algún otro partido jugando así de local, sentirse tan incómodo a lo largo de este año el equipo del 2 de mayo. Sumado a eso, a los 2 minutos le marcó el gol Servián a favor de Ameliano. Es córner para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha viene pase corto de Paredes para Abogado. Ganó fono de cancha al centro al área. Se le fue la pelota. No era más fácil enviar el centro directo al arco. Se equivoca Abogado en esta pelota por línea de fondo. Es tiro de portería para el 2 de mayo. Intermedia fecha, 23 minutos 43 de la primera parte. En Campo Grande sigue el triunfo de local Independiente 1-0 ante Rubiaño. 13 de juego, primera parte en Pedro Juan Caballero. Gana Ameliano 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. En Cali escapa Abogado de la marca de Domínguez. Buen pase para el autor del gol, para Alex Servián. El mano a mano con Feliu. Ataca el equipo visitante. Va por el segundo Ameliano con Paredes. Gana fondo de cancha. Eleva al centro. Impacta la pelota en la pierna derecha de Feliu. Tiro de esquina sobre la zona izquierda para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el equipo de Bobadilla, que busca el segundo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Me aparece también la barra del 2 de mayo. Acaba de llegar la barra norte. Sí, ahí está señor. la casera norte, la barra del Gallo. No son muchos, pero están más o menos unos 30 allí con la bandera en la batucada, el formato brasileño allí, la batucada del 2 de mayo. Viene el centro de Paredes, saca la defensa por intermedio de Sosa. En el medio aparece Patiño, fue al piso, no hay falta. La pelota le va quedando a Domínguez. Despeja con la pierna zurda Rodríguez, busca por arriba, intenta meterse Marcos Gaona. Va cargando el 2 de mayo, que trata de empatar el partido. Cierra bien Gutiérrez. Atención que pica Sarki, se va metiendo sobre la zona izquierda. Se le fue la pelota. Saque de manos en su terreno para el equipo del 2 de mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Reiteramos la novena fecha el sábado con 2 partidos. Libertad General Caballero en Villa Lisa y Guaraní va a recibir a Cerro Porteño. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Robilo, que además este es donde se 2 de mayo, Ciro Ameliano 1. Y su seguro, Chaco.
sin ideas prácticamente el equipo del 2 de mayo. Sí, no le está saliendo las cosas del equipo del 2 de mayo. En esto se termina equivocando Domínguez. No está apareciendo mucho Ayala del medio para arriba. Totalmente desconocido el 2 de mayo. Impreciso el equipo norteño. Con muchos cambios para este partido, el cuadro de Felipe Jiménez, que de momento cae de local 1-0. Atención, capitán, llegó la nueva sucursal de La Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2. El La Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va Gaona, se quiere meter sobre la punta derecha, avanza el 2 de mayo, se le termina yendo la pelota a Gaona. Balón por línea de fondo, reclama córner, no, y saque de meta. Tiro de portería para Meliano, va a despejar Rossi para la visita. Hoy jueves mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados en todos los locales y también en la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te voy a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramiciteagua.com.py. El domingo Olimpia 2 de mayo, Nacional Tacuarí, novena fecha del clausura. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show, volumen 2, la orquesta H2O, sonidos del agua, fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central. Venta de entradas en Tiquetea. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Recordando que en Encarnación se juega el partido el domingo entre Olimpia 2 de mayo 16:30 y en Barrio Obrero a las 19 Nacional frente al conjunto de Tacuarí. Algo que no se da hace mucho, que el 2 de mayo esté cayendo de manera continua, es decir, 2 derrotas seguidas para el equipo de Felipe Jiménez. Claro, queda mucho todavía en este partido. La pelota le va quedando por ahora en el medio a Cornet, va jugando con Brian Ayala, intenta la salida rápida sobre costado izquierdo el equipo del 2 de mayo. Pelota que pega en la pierna de Salinas, saque de costado, en ataque para el equipo norteño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torneo intermedia, fecha 23, final del primer tiempo en Campo Grande. Independiente le gana 1-0 a Rubiaño. Busca el empate el 2 de mayo con Ayala. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Feliu levanta la pelota, busca por arriba Matías Cáceres, baja de cabeza, termina cometiendo falta. Infracción allí sobre Brian Benítez, que se va recuperando. Tiro libre en su terreno para Meliano. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probate el pack Sportín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Con varios cambios en este partido, el equipo de Felipe Jiménez, que hasta aquí no encuentra poder en ofensiva. La pelota le va quedando a Sosa, baja de cabeza por el medio para Domínguez, también de cabeza. Frena con el pecho intentando la salida. Argüello para el 2 de mayo. Se equivoca, va sacando desde el fondo Paredes para Meliano. Balón que tiene destino de Sarkis. Golpea de cabeza Rodríguez para el 2 de mayo. Va controlando Salinas sobre la zona derecha. No pudo bajar Sarkis. Atento el arquero Servín. Busca la salida para el equipo del 2 de mayo. Todo arranca con baterías Parta, fuerza arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Parta. Mi idea, la marca número 1 en electrodomésticos. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial de Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. La pelota sobre el costado izquierdo en poder de Vargas para el equipo del 2 de mayo, que hoy reemplaza a Castro. Muy buen lateral, dicho sea de paso. Castro, que está en el banco está hoy. En el banco, sí, nombres como el de Castro, por ejemplo, Walter Bogado, también en el banco de suplentes, normalmente titular Junior Noguera, también si bien alterna un poquito más. Alfonso, es verdad, Alía Alfonso, otro que está en el banco. Creería que por la seguidilla de partidos hace estos cambios Felipe Jiménez, pero dos habituales titulares, César Castro y también Elías Alfonso, hoy en el banco del equipo del 2. Estiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Manda a su zaguero Felipe Jiménez, sube en Sosa Rodríguez, le va a pegar a la pelota. Gaona, tiro de esquina para el cuadro local. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Lo auténtico del Chaco, Shorty y carne 100%, variedad de corte de costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortich. Sobre costado izquierdo con la pierna derecha, le va a pegar el 10. Argüello dentro del área, Rodríguez, Sosa, el propio Ronald Cornet, Matías Cáceres, pase corto para Gaona, otra vez con Argüello, encara Argüello, cabecera Velar, apunta al disparo, bloquea bien arrojándose al suelo Salinas, el rebote le va quedando sobre costado zurdo a Matías Cáceres, va el 2 de mayo, marca
Despeja desde el fondo Saracho para el conjunto de Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ven May Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ven May Flores. Qué mal cayó el arquero Rossi. Fue a pelear por arriba allí con Cornet, chocaron involuntariamente. Me parece que se llevó la peor parte el arquero y quedó tendido también el futbolista del 2 de mayo. Bastante golpeado quedó Rossi. Lo van a asistir. En realidad el choque fue con Marcos Gaona. Tras el centro de Brian Ayala, cayó muy mal el arquero Rossi. Y lo van a asistir al uruguayo. Golpe duro. Fueron los dos. Ninguno va con la intención. Ambos va siempre en la dirección de la pelota. Sale arriba a tenerse el balón Rossi. Misma situación del delantero del 2 de mayo que va mirando la dirección de la pelota. Después terminan chocando ambos. Los dos tienen un golpe fuerte, tanto el delantero como el 2 de mayo. Pero el más, por lo menos la caída más espectacular fue de parte de Rossi. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Robilo, que la más este es donde esté sin En Pedro Juan Caballero 2 de mayo, Ciro Ameliano 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Sentidos Gaona y Rossi, fútbol paralizado en el norte. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareque, así que Lambareque y Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Por las dudas ya comienza a trabajar Cristóforo, el arquero suplente del conjunto de Ameliano. Lo están asistiendo a Rossi en el equipo de Ameliano. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Hablando de la fecha 9, se va a cerrar el lunes con 2 partidos. Ameliano frente a Luquiño, Trinidense recibiendo Sol de América. La fecha 24 de la intermedia va a arrancar este sábado 31 de agosto con 2 partidos y ambos a las 10 de la mañana en Villa Ayes, el 12 de junio ante Guaireña, y en el Cardiff 1 también 10 de la mañana Recoleta Encarnación. Muy bien, pisamos 22 de la primera parte. Sentido Rossi, la asistencia para el arquero de Ameliano, que por ahora gana 1-0. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se va recuperando de a poco Rossi. Va a continuar el fútbol, señores. El arquero que chocó involuntariamente con Gaona allí está observando lo que ocurre. El árbitro del partido, Díaz de Ibard, con el gol de Servian al minuto 2. Está ganando Ameliano 1-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisman, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Sigue en el piso Rossi y sigue trabajando el arquero Cristóforo. Me parece que hay dudas de la continuidad del golero de Ameliano, que está siendo asistido allí dentro del arco visitante, que está ganando 1-0. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participaste, vale para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Son 4 los equipos entonces, Gerardo, que van a pelear el ascenso a la categoría principal. Está allí en ventaja Recoleta con Tembetaré, un poco más cerca Carapeguá. Sí, señor, para el repaso, Recoleta 50, Tembetaré 48, Carapeguá 44 y cuarto está Encarnación con 40 puntos. Muy bien, así las cosas dentro de la división intermedia, mientras Rossi sigue siendo asistido en Ameliano. En Electroban, los mejores precios al contado de crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Le preguntan a Rossi si está todo bien, si va a continuar o no. La charla allí con Patiño, está Gutiérrez cerca. Se interioriza también de lo que ocurre con el futbolista de Ameliano, el capitán del 2 de mayo, hablamos de Domínguez. 24 de juego, fútbol paralizado en Pedro Juan. Me parece que Rossi no va a continuar. Se va preparando Cristóforo para ingresar en el arco de Ameliano. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo garantía Electropar. Nuevo cocido con leche y litro para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación. Sachet, 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le está indicando algo allí también Saracho al entrenador, a Bobadilla. Sigue la asistencia para Rossi, el arquero del conjunto de Ameliano, que cayó al minuto 20, casi 25 ya
de esta primera etapa. Sigue cortado el fútbol en el norte, donde gana Meliano 1-0. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar a 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. A las 20 se va a cerrar esta jornada de la octava fecha del torneo clausura en Villa Lisa. Tacuarí ante Olimpia, arbitraje de José Méndez en el bar Fernando López. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato chileno, fecha número 22 a las 18 horas arrancará Colo Colo local ante Ñublense. En el cacique chileno será titular el ex Olimpia, el atacante paraguayo Guillermo Paiva. Muy bien, recuperándose, Rossi va a continuar el fútbol, va a sacar desde el fondo el arquero de Ameliano. Catedral Aniseca, volumen 2, 7 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino y Cristianos 70.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad Constante del Trabajo JMC, encontrar su oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robiloc, nada más este donde estés y a corre. 2 de mayo, Ciro Ameliano 1. Hizo seguro, Chaco. Va metiéndose sobre la zona derecha Matías Cáceres, falta, infracción de Paredes. Está reclamando Benítez, el volante interno de Ameliano, tiro libre en ataque, le va a pegar a Ayala con la zurda, va por el empate el 2 de mayo. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Banco, tasa al 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Banco crece desde la raíz. El Lomo conoce la colección y vestir la experiencia de otoño-invierno. Redes sociales @Lomo PY, Lomo vistiendo caballeros desde 1981. Apunta Ayala con la zurda sobre la banda derecha, 3/4 de terreno, va por el empate el 2 de mayo, pelota al área, le queda Domínguez, va a rematar, no tiene ángulo, insiste Domínguez para el 2 de mayo, retrocede otra vez con Brian Ayala, se perfila con la zurda, encaró, escapó de la marca de Sarkis, la pelota para Domínguez dentro del área, coloca centro, Cáceres apunta, viene el empate de Gaona, no tiene ángulo, insiste el 2 de mayo, termina sacando Saracho para Meliano. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Se va metiendo, atención, Ayala, le va quedando la pelota a Feliu. Feliu va a levantar el centro. Balón sobre la zona derecha para Gaona. Garófono de cancha al centro, al área. Rossi soltó la pelota. No está bien Rossi, Soltó la pelota increíblemente el arquero de Ameliano. No pudo aprovechar Cáceres, tampoco Cornet, niño. Sí, habrá que ver si fue de aquel golpe anterior o algo que pasó a Lian Rossi. Normalmente un arquero que siempre sale con seguridad. En esta cierta duda, comienza a poquito a crecer por lo menos un poco en el dominio territorial el equipo del 2 de mayo, tratando de volver a encontrarse con ese rendimiento que vimos a lo largo del año. Se vio sorprendido en los primeros minutos, ese gol tempranero de Serviana a favor de Ameliano, que ahora sí, sus 11 jugadores están en su campo defendiendo esta victoria. Hablamos de Ameliano. Buscando el empate el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Nido Cibellana 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Rodríguez con la pelota jugando por el medio para Javier Domínguez, el capitán del 2 de mayo que comanda el ataque. La pelota sobre Cornet, pierde el balón ante la marca de Saracho. Se viene el capitán de Ameliano, quiso filtrar con Salinas. Atento para la marca, está desde el fondo Sosa en la salida del conjunto del 2 de mayo. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortinet etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Ayala con la pelota jugando para el otro volante que tiene el 2 de mayo. Hablamos de Cornet. Pone el esférico sobre círculo central con el capitán, con Domínguez. Apertura por la derecha. Va subiendo bien. Feliu quiere colocar el centro. Prefiere el pase corto cerca del área con Domínguez. La pelota para Ayala otra vez con Domínguez. Se equivoca el capitán. Recupera Abogado en la salida de Ameliano. La fecha 24 de la intermedia va a proseguir el domingo 1 de septiembre también con 2 partidos y ambos a las 10 de la mañana en Caguazú, Pastoreo ante Fernando de la Mora, y en cancha de Sol de América, Tembetarí Martín Ledesma. Minuto 29 de la primera parte, señores, gana la visita Ameliano 1-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Al P15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @ el P5PY, producto suizo, calidad pasa. Falta en ataque del guarambareño Salinas sobre Pedro Sosa, que se va recuperando. Tiro libre en su campo, tiro libre para los de mayo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tu
Construcciones Metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso al Casi Perpetuo Socorro, Niembe. La pelota de Domínguez. Domínguez lanza sobre la zona derecha. Allí tiene el esférico Feliu. Va a cruzar mitad de terreno. Deja para Rodríguez. Otra vez ataca el 2 de mayo sobre la zona derecha. Pica Gaona. Quiere colocar el centro. No tiene ángulo. Presencia en defensa de el 10. Hablamos de Giovanni Bogado colaborando con sus compañeros en el fondo. La pelota de Sosa. Avanza el 2 de mayo que quiere el empate. Se va mostrando Domínguez. Pelota a profundidad con Cornet. Pierde Cornet. Va recuperando Domínguez para el 2 de mayo. La Caja Mutual te ayuda a reconstruir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Robiloc. La necesito de este En Pedro Juan Caballero, octava fecha de clausura, 2 de mayo, 0 Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. El gol del juvenil Alex Servián al minuto 2 de la primera parte. Está ganando, está consiguiendo después de mucho la victoria dentro del torneo local el equipo de Ameliano. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemí, acceso al Casi Perpetuo Socorro Niembe. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se va mostrando sobre el costado izquierdo a Vargas, que hoy reemplaza a Castro sobre el lado izquierdo en el conjunto del 2 de mayo. La pelota de Pedro Sosa, iniciando el ataque para el elenco local. Pone el balón sobre la zona derecha con Rodríguez. Pica Feliu. Está cargando el 2 de mayo con Feliu, que controla el balón ante la marca de Alex Servián. Va retrocediendo Feliu, le queda a Sosa. Insiste el 2 de mayo que quiere el empate, niño. Muchos toques lateralizados en zona defensiva, pero no tiene profundidad. A ver si a partir de aquí se anima un poquito más a buscar a los hombres allí en ataque. Me parece por el formato de partido. En cualquier momento puede ingresar Elías Alfonso, por ejemplo, ya en el segundo tiempo de este equipo de 2 de mayo, porque hasta aquí poquito de Gaona que está jugando sobre ese sector derecho. Es pelota en la salida para el equipo de Ameliano. Regalar una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechugajes de 300 gramos activadas en la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente, Pechugón, a todos les gusta. Y bueno, son cosas que pasan. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Se va mostrando Vargas. Va al 2 de mayo por el empate. Las principales ubicaciones de este torneo de clausura: Cerro 17, Olimpia 15, juega más tarde. 2 de mayo va quedando con 14, Nacional 12, Libertad Caballero 10. Darío. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Ipacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La serie presenta su marca Thermolax de chapas termoacústicas, más conocidas como chapa tipo sándwich, con núcleos de isopor de espuma de poliuretano. Contactos al 098647689. No va más Rossi, esa es la realidad. Volvió a caer el arquero de Ameliano, me parece que ya no va a continuar. Es como una especie de consuelo, le pasa la mano derecha a Patiño, lo abraza ahora el zaguero, bueno, no va a continuar. Ya sé ya que esto Patiño que va a ser reemplazado. Habrá que ver exactamente cuál es la lesión, la molestia, pero después de esa caída definitivamente no quedó bien Rossi. La rodilla izquierda parece eso, porque ahora que está bajando la media, observamos que tiene como un protector o un vendaje especial en la rodilla izquierda. Allí la lesión de Rossi en la rodilla izquierda. Fútbol paralizado, sentido Rossi se perfila para ingresar Cristóforo. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita de libre 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Vuelve a hacer el pedido de cambio allí Juan Patiño, indicándole al banco de Ameliano que no va a seguir el arquero Rossi. Se vendrá Cristóforo. 33 tenemos de la primera parte, señores. Sí, niño. En minuto me dice Gustavito, ¿no en entretiempo? Si no le hinchamos Gustavito a Víctor. Ya está en Villaliza, pero en entretiempo. Hay tiempo todavía. Entonces, mientras se acomoda allí. Así que Víctor nos va a llamar. O si él desea, canal abierto, porque ahora justo está caído el arquero. Así que depende ya de Víctor, de sus tiempos. Depende de vos, Víctor, ya para ir probando el equipo en entretiempo. Jorge. Ahora que ahí está, yo lo escucho a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental, ya instalados aquí en el Luis Alfonso Gianni para lo que será el partido entre Tacuarí y Olimpia, el franqueado con la intención de recuperar la punta que en este momento la tiene Cerro Porteño. Si gana Olimpia pasará a ser de vuelta al solitario líder del torneo clausura y repetirá una vez más el equipo Martín Palermo. Tiene a todos a disposición, salvo alguna sorpresa a último momento que en un rato vamos a confirmar cuando tengamos planilla. Está para utilizar el mismo onceno que viene jugando los cotejos anteriores. Aquí el árbitro será José Méndez, los líneas
Julio Aranda, José Mercado, el cuarto árbitro Limpio Colmán. En el VAR estará Fernando López, como VAR Héctor Balbuena. Se habilitaron 2.420 entradas, todo indica que ese número se va a agotar aquí en Villaliza. No se va a jugar a estadio lleno porque por razones de seguridad no se habilitó el aforo completo aquí en cancha de Sol de América. En un ratito ya tendremos las planillas con los equipos confirmados de Tacuarí y Olimpia, Jorge. Queda todavía un poquito, pero ¿qué tal el ambiente ya a estas horas? Siempre en las afueras cuando llegan equipos como Olimpia, Cerro, siempre hay un movimiento importante, ¿verdad? ¿Cómo está eso en las afueras por lo menos? Y por ahora no ha ingresado público. Hace 5 minutos recién se habilitaron los portones, pero sí se nota en las afueras que se reforzó bastante la seguridad. Incluso cuando llegábamos a eso de las 6 menos cuarto, notábamos la formación policial en la zona del estacionamiento interno que tiene el Club Sol de América, y se nota que hay bastantes más efectivos con respecto a otros partidos de asistencia común, por así decirlo. Sí veo que ya se van acomodando los vendedores, los de la seguridad privada, pero en cuanto a público todavía no se dio un acceso mayoritario de los aficionados, para lo que uno supone que va a ser asistencia completa para la cantidad de entradas puestas a disposición. Es decir, no tengo ninguna duda que aquí van a venderse las 2.420 entradas habilitadas. Muy bien, vamos a retornar contigo en instantes, Víctor, desde Villaliza para el partido entre Tacuarí y el conjunto de Olimpia. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, ganamos donde esté Silvia Jorge. 2 de mayo 0, Ameliano 1. Hizo seguro, Chaco. Carga el 2 de mayo con Gaona, le queda el empate allá, la pisó Lara, va a rematar Vino, está afuera, le pegó mal Brian Ayala al disparo por encima del arco, saque de meta para Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha 23, ya se juega la segunda etapa en Campo Grande local, se está imponiendo Independiente 1-0 a Rubio Ñu. Habrá salida para el equipo visitante. Para instalar tu industria de depósito público, organización Centro Industrial de Billete 92, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Federico Cristóforo reemplaza a Rossi, que se fue lesionado. Tenía inconvenientes con una rodilla el arquero uruguayo después del choque allí con Gaona. Señores, Cristóforo dentro del campo de juego en Ameliano Niño. Hace rato que no lo vemos activar el día Cristóforo, pasó ya un par de fechas. En su momento, su primer equipo fue San Lorenzo, no me estoy equivocando. ¿O no, River? Ameliano, River. Sí. River, el primer equipo, digo, aquí en el fútbol Así local. es. River pasó por San Lorenzo también, ¿o no? Sí, en la intermedia. River, San Lorenzo y ahora Rossi. Y últimamente tiene un programa en redes también con Ale Silva. Así es. Streaming allí. Son de esos ¿Por qué? Jugadores uruguayos, claro, que están mucho en temas de redes, transmisiones y compañía, que tienen un programa en una página de streaming que creo que es propiedad de ellos también. Sí, señor. Y en su momento causó sensación cuando el año pasado le había tocado Flamengo Olimpia en Copa Libertadores y opinó Ale Silva, que venga quien venga. Fue justo en el programa de Cristóforo y Silva. Sí mismo, en el programa de ellos que tienen. Voy a el nombre, pero el Bar Algo, que creo que es el nombre allí, que tienen en redes sociales también Cristóforo y Ale Silva. Últimamente se lo conoce más por su lado de conductor del programa de streaming que de arquero, pero hoy está ingresando el arquero suplente de Ameliano. Sí, señor, por la lesión de su compatriota de Rossi. Salida para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Se viene Feliu para el conjunto norteño. Feliu pone la pelota con el 10 con Argüello. Cierra bien Brian Benítez, la pelota de Gutiérrez. Tocando para el 10 para Abogado. Aplica el freno, no se apura. La marca de Argüello casi le saca la pelota. Abogado deja para Gutiérrez. Largo pelotazo. Va picando Sarkis. La marca de Rodríguez. Controla el zaguero del 2 de mayo. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Está cargando Argüello para el 2 de mayo. Se perfila para el disparo. Se aproxima al área. Apertura por derecha para Marcos Gaona. Ganó fondo de cancha. Va a elevar el centro ante la marca de Paredes. No tiene ángulo. Insiste Gaona. Va frenando la carrera. Se va metiendo sobre la punta derecha. Quiere ganar fondo de cancha. Levanta centro. Gutiérrez saca de cabeza. La pelota en el rebote le favorece a Paredes. Despeja. Lateral izquierdo de Ameliano. Torneo chileno, fecha número 22, minuto 6 de la primera parte. Colo-Colo Ñublense empatan 0-0 en el equipo local. Está jugando el paraguayo Guillermo Paiva. ¿Te acordás, Gerardo, del nombre del arquero argentino que en su momento estuvo en Ameliano, después fue a Colombia y hoy en día está Papaleo? Sí, en Unión, si no me equivoco. Joaquín Papaleo. Fue a Deportivo Cali y ahí pasó a Unión de Santa Fe. ¿Está en Unión ahora? Sí. Buen
detalle. Epa, aquí está patadita, metió una Se ganó la tarjeta patadita amarilla. Sarkis. Intentó llevar la pelota, pero enfrente estaba el hombre de 2 de mayo, se enojó y mucho allí Rodríguez. Ha amonestado Sarkis por la patadita. Corrección, Instituto de Córdoba. Instituto, ahí estamos. Está en instituto entonces Papaleo, que en su momento estuvo también aquí en nuestro fútbol jugando por la camiseta de Ameliano. Saque de costado en su terreno para Ameliano. Si sos beneficiario de SPC recomendando a otros, podés obtener 30% junto a tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. La salida de la visita por intermedio de Julio González. Levanta la pelota por el medio. Va Sarkis, que recién se ganó la tarjeta amarilla. Pone el esférico por el medio para el capitán, para Saracho. Controla bien en campo rival. Apertura sobre la zona zurda. Corre Paredes, no alcanza. Lo aplaude de todas maneras Bobadilla. Saque lateral en su terreno para los de Mayo. Crystal House, protos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griferías y mucho más. Charlete con los 1034 Asunción, Cantabria S.A. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, Canal 62 significa corre. 2 de mayo, 0, Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va ganando por ahora Ameliano, consiguiendo la victoria después de mucho en el campeonato. El equipo de Bobadilla. Para hacer justamente la precisa, después de 14 partidos, está consiguiendo una victoria el equipo de Ameliano Casal. Sí, señor, la última en abril. Ante Olimpia por la fecha 15. El lunes 29 de abril había conseguido En su la última despedida para uno. victoria. Sí, señor, con Iván Valdés. Y después, es cierto, ganó en Copa Sudamericana, que terminó quedándose fuera días atrás. Y con esta misma camiseta. Sí, señor, ante conjunto de Libertad. Va por el empate el 2 de mayo, Sierra Salinas, va sacando el volante de Ameliano. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas desde $299, más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud, detalles que iluminan tu vida, con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Pica Feliu con la pelota, avanza el 2 de mayo que busca el empate. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Petecta, Huacorón, El Obvio, Villarrica, Caguasucio, Atereste, Carapeo y Pilar. Unisal. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza. O pizza probaste, ¿te gusta? La falta de Gutiérrez sobre Argüello, el 10 que se va recuperando. Atención con este tiro libre, señores, cerca del área. Le va a pegar la pelota Brian Ayala, se perfila con la zurda, 41, casi 42, busca la paridad del 2 de mayo. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá la Ridotec gramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Le va a pegar a la pelota, atención Brian Ayala. Y hay que verlo de Rossi Niño. Sí. Definitivamente ya venía con alguna molestia en la rodilla izquierda, por eso también tenía ese vendaje. Habrá que ver la gravedad de la lesión de la rodilla, si es para que le deje 1 o 2 partidos fuera o un par de meses más. Brian Ayala apunta al disparo, pega en su propio compañero en Argüello. La pelota de Salinas en el rebote. Y ojo que se viene de contra. Va picando Alex Servián, el autor del gol. Deja para Bogado. Avanza el conjunto de Ameliano. Bogado se mete en diagonal, costado izquierdo. Quiere ganar fondo de cancha. Fue al piso. Falta. Infracción sobre Bogado. La falta del zaguero Rodríguez. Tiro libre peligroso que corresponde en ataque a Ameliano. Ingresa a www.moto.la. Aposta a ganar lo cambio todo. Con las motos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Quinton. La falta de Gaona sobre Bogado que se va recuperando. Tiro libre peligroso para Ameliano. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde los viñedos te hablamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad que verdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Paredes y el tiro libre. Busca el segundo el equipo de Bobadilla. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Va Bogado, pase corto al área. No entendió la intención. Se iba metiendo Saracho dentro del área, pero no llega a alcanzar el pase de Bogado y aprovecha para salir de contra Gaona. Se viene sobre la zona derecha el conjunto del 2 de mayo. Encara la marca de Saracho, aplica el freno Gaona. Cerca lo tiene allí. Atención a Cornet, se equivoca. Gaona, la pelota a un costado lateral en ataque para el equipo local.
Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Se va metiendo sobre costado izquierdo Julio Vargas para el conjunto local. Deja para Cornet. Cornet con la pelota. La marca de Salinas, el esférico. Se va a perder a un costado lateral cerca del banderín para los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Insiste por el empate en los de Mayo. Comprar mayores, que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Salinas recupera la pelota para el conjunto de Ameliano. Toca para Brian Benítez. Va el equipo de Boadilla que quiere el segundo. La pelota mitad de terreno de Saracho, capitán de equipo. Saracho juega sobre la zona derecha para Julio González. Está en campo rival. Cierra bien Vargas. Saque de costado para Ameliano en ataque. Cerámica Itaú, a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaú, ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitaú.com.py. Mega Running de Punto Parma, 22 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en tu punto más cercano, escaneando el código QR en pantalla. Punto Parma, salud y belleza. Ataca Ameliano con González. Levanta la pelota. Va al piso Sarkis. Reclama una falta. El árbitro dice que es lateral. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robiloc, más donde estés que corre. 2 de Mayo, Silva, Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. 7 más, se juega hasta los 52 la primera etapa. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua, fusión de música y agua. 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central, venta entradas en Tiquetea. En Mileta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no el acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Se viene con todo en los de Mayo, balón sobre la zona derecha en poder de Cornet. Cornet mete la diagonal, cerca lo tiene al 10 Argüello. Recibe bien la pelota Víctor Argüello, reclamando una mano que no existe para el árbitro del partido. Argüello levanta, centro para Gaona, cabecera del área. Va a colocar el centro Gaona ante la marca de Paredes. Pelota al área, vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de Mayo. El gol del 2 de Mayo. Gol de Matías Cáceres de cabeza. Matías Cáceres se le iba bien allí. Dentro del área chica, totalmente solo. Ni Patiño ni Gutiérrez estaban atentos para la cobertura. Se metió Gaona sobre la zona derecha. Ganó fondo de cancha. Salta bien Matías Cáceres, el testazo a media altura contra el poste derecho de Cristóforo. Nada que hacer para el arquero visitante. Empata el dueño de casa. Empata el equipo del 2 de Mayo. Octava fecha del clausura en Pedro Juan Caballero. 2 de Mayo 1. Ameliano 1. Matías Cáceres para el 2 de Mayo. Monumental. Festeja con rabia allí Felipe Jiménez el gol. La jugada de Gaona ganando la última línea. No estaba apareciendo mucho en partido. Ganó allí el fondo, el centro. Y como bien decía en su rato Jorge Casal, en medio de los centrales de Gutiérrez, de Patiño. Allí se perfila muy bien el hombre de ataque que tiene el conjunto del 2 de Mayo. En las narices del arquero Cristóforo. Conecta de cabeza Matías Cáceres para poner el 1-1 para el Gallo Norteño. Momento del gol. 46 minutos, primera etapa. No sé si están revisando alguna acción en el VAR, porque el árbitro se dirige ahora hacia el banco donde está Felipe Jiménez. Lo va a llamar. Felipe dijo algo, Algo dijo. ¿Amonestación amarilla o roja? ¿Por qué dice Felipe Jiménez? Amarilla para Felipe Jiménez. Habrá que ver por qué. En el festejo el tiro una botellita al suelo. No sé si es por eso, pero ha amonestado a Felipe Jiménez, que es un abonado de los árbitros, que ahora nuevamente fue y pateó otra botellita. Bueno, tiene que calmarse el entrenador del 2 de Mayo, señores. El partido está 1-1. Todo arranca con baterías Barta por arranca y tecnología Power Spring para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentir verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Están revisando la jugada si no hay alguna infracción o recibió con la mano Argüello. No. Para mí no. Una acción rápida donde parece que da en el brazo izquierdo, pero no. Para mí, por lo menos, no en el control de Argüello en el comienzo de la jugada. Para mí, en el pecho, tiene el brazo abierto. Porque Argüello le cede después el balón a Gaona y en ese inicio de jugada, por lo menos con las cámaras que estamos observando ahora, no se ve mano de Argüello. Habrá que ver
otras cámaras, pero es una jugada bastante fina para ver si pegó no en la mano de Argüello, donde comienza la acción cuando recibe por lo menos así, la imagen que conservamos, no hay una cámara que te diga sí es mano, me dejan dudas. Muy cortado realmente la primera etapa en Pedro Juan Caballero, por ahora 1-1, pero hay chequeo VAR de la acción del gol del 2 de mayo. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Lo auténtico del Chaco, Short TV, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short Teacher. Y siguen revisando la acción y Brian Benítez le dice fue con la mano, pero... Acomoda con la mano, le dicen los jugadores amelianos, pero uno mira y él abre el brazo totalmente. Argüello, así como le está explicando allí, él abre el brazo, no es que pone el brazo como para bajar esa pelota. ¿Sabes quién está en el imagen bar, que verdad? vemos, por lo menos, no me digan. ¿Quién? Juan López. ¿Eh? Ay. Le invita Juan López a Díaz de Ibar. Veremos las reiteraciones, a ver qué. Pero lo bueno que va a Díaz de Ibar a definir aquí. Lo bueno que va a definir Díaz de Ibar. Habrá que ver si acomoda o no con el brazo. A mí me quedan dudas. Hay que ver si sube o no al marcador, señores. El gol de Matías Cáceres. Hay revisión VAR. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Robilo, ganan más donde esté sin indicador. Y de momento 2 de mayo Meliano 1-1, pero me parece que están revisando. Y si le llega a dar, es la zona alta también del brazo. Sí. Es donde normalmente... En ningún momento hay intención. Claro, sí. Estas acciones a veces dice el profe Ríos, jugada gris. Pero es para ver qué determina Díaz de Ibar. Y es gol. Gol, sí. Juan López el único que se puede enredar. Juan López es el único que se puede enredar, inclusive enredar. Pero mejor que le llamó al árbitro y le dijo, vení, mirá, revisá. Porque si era por Juan López, hoy ¿dónde estaríamos parados? 5 minutos de revisión. 5 minutos de revisión, VAR. Y adicionaron 7 y me parece que vamos a seguir en esta primera etapa. Y ahora Saturno ya se volvió casi internacional, pues estaba a 2 cuadras de Punta Poná. Juan López en la órbita nuevamente, esta vez en el norte del país. 1-1 el partido. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemba y Flores con usted siempre los 365 días de las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemba y Flores. En principio hasta los 52 me parece que van a agregar mínimo 3 más. Va cargando sobre costado izquierdo Saracho. Levanta la pelota cerca del área del 2 de mayo. Le queda Abogado, apunta el disparo al arco. Servín atento, se queda con el esférico el arquero del 2 de mayo. Intermedia fecha número 23, minuto 17 de la segunda parte. Local Independiente sigue derrotando 1-0 a Rubiañó. Saludos al profe Edgar. Reporte de sintonía. Edgar Denis, la araña en compañía de Néstor Fernández en sintonía. Está ¿Cuándo duro juega el caldo? Capiatá? Está duro el caldo, me dice. Durísimo, además. No es duro el caldo, está durísimo. Este es tu juega año, Capiatá? Jorge. Este es el año. ¿Cuándo juega Capiatá? Me va a actualizar ahí el profe. ¿Cuándo juega? Porque Está en la punta de Capiatá, tantos partidos que ya se me mezcla todo. ¿Cuándo está jugando? Capiatá que está allí arriba. Está durísimo el caldo, pero anda bien el equipo de Edgar. Capiatá 56 punteros. Colón de Saldívar y River el Quelito con 44. El domingo con Colón de Ñemby, lindo partido, lindo partido. Vamos a estar allí con Jorge Casares. Sí, señor, Puntero y escolta, con el equipo del profe de la araña Denis. En principio 7:10 de adición. Se juega hasta los 55. 1-1 el partido en Pedro Juan. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que en Lambareca, Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Tauchelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1, y Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Extrañamos ya las caídas espectaculares de Richard Salinas. Sentido el volante ofensivo de Ameliano. Tiro libre en ataque para la visita. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Y Isuzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Es con Colón de Ñemby, no de J. Augusto Saldívar. Colón de J. Augusto Saldívar está segundo, pero de Ñemby está mal. Último está Ñemby. Y a veces esos son los más difíciles. Mira Colegiales qué partido le hizo a Carapeguá, Último Colón de Ñemby con 14. Sí. Cuidado con Capiatá 56. Viene el tiro libre de Saracho para Meliano. Coloca centro, pelota al área. Por línea de fondo, tiro de portería para el equipo local. 53, casi 54. Salida para el 2 de mayo. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota le va quedando en el fondo a René Rodríguez para el equipo de los de mayo. Pone el esférico para Feliu. Feliu controla sobre la zona derecha todavía en su terreno. Presión alta.
derecha de Alex Servián. Saca desde el fondo René Rodríguez, zaguero del 2 de mayo. Largo pelotazo para Cornet. Busca el esférico, el autor del gol. Va Matías Cáceres. La marca de Patiño. Controla Patiño la salida de Ameliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracor. Argüello busca cerca del área de Ameliano. Saca Patiño, la pelota sobre la zona derecha. Allí se muestra con el esférico Richard Salinas. Perdió la pelota Salinas. Intenta Argüello, atención. La pelota para Brian Ayala, carga el 2 de mayo cerca de la media luna. Marca Saracho, pelota de Paredes. Va saliendo Ameliano. Descarga la Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Copetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participaste, vale para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se va mostrando en ataque, pierde Cornel la pelota, niño. Y estoy viendo un poco de todo aquí, lo que está contratando también Flamengo de cara a lo que se viene. Alexandre de Juventus, Memphis Depay, que también está así como está la cosa para jugar en Flamengo. Hace poco llegó Carlos Alcaraz, el argentino, Gonzalo Plata, Michel. Tienen los brasileños para contratar y más Flamengo. Una serie de contrataciones bastante altas. Vamos a ver cuánto termina abonando por todos estos jugadores. Se viene Peñarol, Jorge. Se viene Peñarol, sí. Y a Olimpia le conviene Flamengo, Fluminense o River, ¿verdad? River, así para es. el tema mundial de clubes. Muy bien, señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Pedro Juan Caballero. Octava fecha del torneo, clausura. De momento, 2 de mayo, Ameliano empatan 1-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge Aliño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala, 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Me envió una foto también de Gardeni, dice tarde de Chupín. ¿No invitó para su tarde de Chupín? Aquí una foto. Tenés que ver su estado, Gerardo, ¿eh? Chupinazo. Y acá nosotros seguimos esperando el Chupín, Jorge. Estamos esperando. Cerrado. Creo que ahora llegó para la gente de Caviatá, después para nosotros. Así que, profe, atento. Dentro de lo que se vendrá igualmente para Capiatá. En sintonía allí, saludo para él. Darío también se apuntó para el Chupinazo, me dice Darío Argüello, nuestra voz comercial. Acabó la etapa con el 1-1. Sorprendido en el comienzo de mayo, pero bien Ameliano. Fue, apretó, presionó, no le dejó jugar en los primeros minutos al equipo del 2 de mayo, que incurrió en alguna complicación en la salida. No estaba muy compenetrado, parecería con el juego, por decir así, el 2 de mayo. Entró algo dubitativo y totalmente, sí, metido, enchufado Ameliano. Algunas pelotas perdidas con facilidad de la gente del 2 de mayo en el comienzo. Y todo fue tan tempranero que a los 2 minutos de partido, producto de esa buena presión inicial de Ameliano, un par de malos momentos pasó el lateral Feliu, el lateral por derecha del 2 de mayo. Un par de veces le encaró allí Servián y en la primera que le encaró, tiro abajo cruzado Ameliano. A los 2 minutos de partido, en la primera llegada importante del equipo visitante allí en Pedro Juan, marcaba el primero. En el relato de Jorge Casal vamos a recordar el gol de Ameliano. Va a ser bien, carga Ameliano, puede estar el primero, vino, gol. Gol de Ameliano, de Alex, de Servián, señores. Se metió sobre el carril izquierdo, recibió el pase, metió la diagonal, levantó la cabeza, saca el disparo con la zurda, esquinado contra el poste izquierdo del arquero, se arroja Servino, alcanza. Señores, arrancó nomás el partido y ya se vino el gol de la visita. Gol de Ameliano en el norte, en Pedro Juan Caballero. Se metió Alex Servián, definió con la zurda. Nada que hacer para el arquero local. Pasa al frente el equipo de Bobadilla. Octava fecha del torneo, clausura en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo 0, Ameliano 1, Alex Servián para Ameliano. Fútbol a lo grande. Y allí el gol de Alex Servián, marcando ese 1-0 en la jugada rápida sobre el perfil izquierdo. Bien bogado Servián, el trabajo del medio para arriba en la marca y la presión del equipo de Ameliano en los primeros minutos, que generó principalmente los pies de Servián. Sargis allí en ataque
un par de situaciones inquietando el arco del 2 de mayo y el gol que acabamos de escuchar. Recién allá por los 25, 30 minutos de partido, como que se fue equiparando un poquito la situación, como que le encontró la mano al juego el 2 de mayo. Desde la recuperación del medio campo, comenzó a generar mayores situaciones del medio para arriba. Alguna buena intervención de Rossi en el comienzo, que dicho sea de paso, después se iba a ir lesionado. En una mala salida se lesiona en la rodilla izquierda el buen portero que tiene Emiliano Rossi. Esa modificación fue a los 34 de partido, el ingreso de Cristóforo. Dicho sea de paso, antes del cambio en sí, en una salida, no es mala salida, es en una salida, termina chocando con el delantero de los de Mayo, cae mal. Ya tenía alguna molestia en la rodilla definitivamente, porque después cuando baja la media observamos que tenía como un vendaje especial en la rodilla izquierda. Termina recibiendo el golpe y la lesión. Y ya a los 46, cuando se acababa el desarrollo del primer tiempo, con Gaona, que había aportado un poco hasta esa parte por derecha, no había incursionado mucho en ofensiva, ganó bien en el medio Víctor Argüello, una pelota que dejó dudas si tocó o no con la mano, pero nosotros cuando observamos la reiteración decíamos que no, pero el que dudó fue Juan López, el árbitro del partido, mejor dicho, el árbitro VAR del juego. Le llama a Díaz de Ibar y Díaz de Ibar dice no fue mano definitivamente, en ese buen movimiento del 10 Argüello, que del medio habilitó sobre el sector derecho para la presencia de Matías Cáceres, el centro oeste, y en medio de Patiño y Gutiérrez, estático Cristóforo, que entró en el segundo tiempo, en principio a la chica del arquero. Eso siempre está ahí escrito, por lo menos es una especie de un reglamento del mundo fútbol para los arqueros en su propia área, en sus narices, determinaron cabeceando en este caso a Cristóforo. Matías Cáceres, después de la buena conexión con Marcos Gaona, el gol del 2 de mayo a los 46 del primer tiempo, el 1-1 para el Gallo. Con todo el 2 de mayo, balón sobre la zona derecha en poder de Corne mete la diagonal, cerca lo tiene al 10 Argüello, recibe bien la pelota Víctor Argüello, reclamando una mano que no existe para el árbitro del partido. Argüello levanta, centro para Gaona, cabecera del área, va a colocar el centro Gaona ante la marca de Paredes, pelota al área, vino, gol, 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 gol. Del 2 de mayo, gol del 2 de mayo, gol de Matías Cáceres de cabeza. Matías Cáceres se le iba bien allí, dentro del área chica, totalmente solo. Ni Patiño ni Gutiérrez estaban atentos para la cobertura. Se metió Gaona sobre la zona derecha, ganó fondo de cancha, salta bien Matías Cáceres, el testazo a media altura contra el poste derecho de Cristóforo. Nada que hacer para el arquero visitante. Empata el dueño de casa, empata el equipo del 2 de mayo. Octava fecha del clausura en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo 1, Emiliano 1, Matías Cáceres para el 2 de mayo. Fútbol a lo grande. Y despertó en esos últimos 10 minutos del primer tiempo el equipo del 2 de mayo, logró la paridad y veremos en este segundo tiempo si continúa en esa presión, porque sabemos siempre que se hace fuerte de local el equipo del 2 de mayo, desconocido en los primeros 15, 20 minutos de partido, después igualó un poco las cosas, sí mejoró en la última parte, se encontró con el gol de la paridad y veremos qué sucede en el segundo tiempo. Promete, porque hasta esta parte bastante atractivo en el desarrollo de lo que dejó el primer tiempo en Pedro Juan, que finalmente hablamos en la parte previa que no había mucha gente, pero para lo que es el día, el horario, finalmente en el sector de plateas, una buena concurrencia. Después seguro que vamos a tener también el reporte de la cantidad de ingresantes hoy allí en Pedro Juan. Acabó la etapa, vamos a ir con Gerardo, un breve repaso de lo que se vendrá. 2 de mayo, Emiliano, están igualando 1-1. Reporte de sintonía de los amigos a estas horas. Saludo para José Santamaría, para Darío Agüero, Johnny Ventura y Domingo Domínguez. Camino a Santaní, mejor, ¿de dónde Santa que Santaní? Rumbo a Tomatí, cobertura del fútbol de salón. Saludos entonces para todos los colegas allí de Altos TV. Hay cobertura de fútbol de salón hoy en Tomatí. Para la gente entonces allí, José Santamaría, Darío Agüero, Johnny Ventura y Domingo Domínguez. Ahí está. Usted maneja mucho el fútbol de salón. Copa de Campeones. Hay un equipo de Altos, un equipo de Tomatí y otro. ¿O se juega? Bueno. José Eduardo, niño, ¿no? José Eduardo, sí, el mismo. Gran saludo para él también. Entonces, Copa de Campeones, cobertura de fútbol de salón allí. Saludo a la gente de Altos TV, todos los chicos y chicas allí, sí. A full en sintonía los muchachos. Hablando de reporte de sintonía, saludo a todos los que están del otro lado dejando su mensaje igualmente en esta parte de la cobertura. Acabó la etapa entonces en Pedro Juan.
2 de Mayo, Ameliano, 1-1. Repaso de la intermedia, lo que se vendrá el fin de semana y otros detalles con los partidos de primera, intermedia igualmente. Adelante, Gerardo. Bien, correcto, muchas gracias, Jorge. Aquí estoy con Darío Arguello. Sí, señor, sentado esperando él la segunda parte de este partido. Torneo de la división intermedia, minuto 30 de la etapa complementaria, siguen empatando 1-1 los equipos de Independiente y Rubio Ñu. Habló este mediodía con Arturo Máximo Rubini y los compañeros, el goleador de la Liga de Quito. Hablamos de Alex Arce. Incansable haciendo goles, Alex. Todo bien, gracias a Dios. Estamos pasando por un buen momento, así que nada, disfrutando también eso y nada, contento por el presente, la verdad. Le debo preguntarte, ¿qué es lo que más te pregunta la prensa ecuatoriana, Alex? No sé, creo que lo que más ahora me están preguntando es por el buen momento que estoy pasando y yo creo que eso se debe al buen trabajo que venimos haciendo. Creo que en estos tres años que han pasado, la verdad que he crecido bastante y he venido haciendo muchos goles, así que nada, es gracias al trabajo y ojalá que sigamos así y sigamos creciendo. Bueno, y la Liga de Quito es uno de los más grandes en Ecuador, Alex. Sí, así mismo. ¿Y la selección paraguaya, Alex, cuándo venís? Sí, gracias a Dios recibí el llamado, así que muy contento. La verdad que eso a un jugador le pone muy feliz. La verdad que estoy con muchas ganas de poder ir y hacer un buen trabajo, de poder ya conseguir goles con la selección. La verdad que en la Copa América no pude hacer goles y eso la verdad que me dolió un poco, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir intentando y de seguro va a venir los goles. Sí, Alex, hablaba un poquito de tu momento y si hablaste con alguien del cuerpo técnico de la selección, de repente Alfaro o alguien que se comunicó contigo. No, todavía no tuve charla con el cuerpo técnico. Uh-huh. Y hablaste con compañeros tuyos ecuatorianos que de repente fueron dirigidos en ese ciclo por Alfaro. ¿Qué te dicen de él? ¿Qué te cuentan de cómo es su manera de trabajar, su llegada con el jugador? ¿Qué sabes de Alfaro? No, la verdad que no me hablaron tanto, pero eso sí, me dijeron que trabaja muy bien, que es un buen técnico, que nos va a ayudar muchísimo y ojalá que sea así. Necesitamos crecer, necesitamos conseguir victorias, así que nada, eso me hablaron de él, que es una persona muy buena y trabaja muy bien, así que nada, espero que nos vaya de la mejor manera con él. Alex, te quería preguntar cómo viviste estos días en los cuales tu nombre estuvo mucho en el tema del mercado de pases, porque se hablaba de ofertas que llegaban de Brasil, posibilidades de otros clubes, pero todo indica que te quedas hasta fin de año en la Liga de Quito, seguramente con buena perspectiva de ser transferido a partir de enero, ¿no? Sí, la verdad que estuve bastante tranquilo, mi mente siempre ha estado acá en el club, de poder seguir creciendo, ¿verdad? De poder seguir haciendo bien mi trabajo y creo que eso pone en el radar, ¿verdad? De grandes clubes que se interesen por mí. La verdad eso me pone muy contento, pero siempre lo hemos hablado con mi representante y siempre venimos trabajando bien y nada, no se dio nada ahora, pero hay que seguir así, seguir jugando bien, seguir haciendo bien mi trabajo y seguramente después vendrá lo mejor. 25 goles en la actualidad, Alex, con la Liga. 2 goles en la Copa Libertadores, 3 en la Copa Sudamericana, 1 gol en la Recopa Sudamericana, 18 en la Liga Ecuatoriana y 1 en la Copa Ecuador. 25 goles en la actualidad en la Liga. Sí, así mismo. Tuve la suerte de poder marcar en todos los torneos que hemos competido, así que nada, eso me pone también muy contento. Fútbol a lo grande.
Bueno, palabras de Alex Arce, atacante paraguayo de Liga de Quito, que anoche le marcó un tanto al Deportivo Cuenca en el triunfo justamente ante ese equipo por la Copa de Ecuador. Hablemos del torneo de la división intermedia porque bien temprano, el tramo final de la fecha número 23, porque San Lorenzo con el debut de Héctor Matador Núñez venció 3-2 al Deportivo Santaní. Otro que debutó con triunfo en Resistencia es Humberto Ubelar. De visita, su equipo, el equipo de la Chacarita, le ganó a Fernando de la Mora por 1-0. Ahora tenemos minuto 36 de la etapa complementaria en Campo Grande, Estadio Ricardo Gregor. Van empatando 1-1 los equipos de Independiente y Rubio Ñu. Hace minutos César Villagra, el ex Soldamérica, lo empató para el equipo de Héctor Marecos. Hablamos de Rubio Ñu. Van empatando 1-1 entonces los equipos de Independiente y Rubio Ñu. Esto con respecto a la intermedia. ¿Cómo está quedando la clasificación? Porque este empate no afecta la parte de arriba de la intermedia. Recoleta cada vez más cerca de certificar su regreso. Tiene 50, Tembeteré 48 y Carapeguá 44. Nosotros que regresamos hasta los compañeros en instantes. Se viene la etapa complementaria. 1-1 empatan 2 de mayo y Ameliano Casal. Antes se vendrán variantes. Junior Noguera, camiseta 11 y 7 para Elías Alfonso. Vamos a confirmar quiénes se retiraron del equipo del 2 de mayo porque hay variantes, tanto del lado de Ameliano como también del 2 de mayo. Ingresaron Elías Alfonso, camiseta 7 y 11 Junior Noguera en la estructura del 2 de mayo. Si no me equivoco, en Ameliano ingresó Iván Valdés, camiseta 29. Esto comienza su segunda parte. Señores, la orden del juez, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Y bueno, Patiño fue amonestado cuando se iba en la zona de vestuarios. También el zaguero pirayuense del conjunto de Ameliano. Me parece que reclamaron mucho la acción del gol, que para ellos desplazó con la mano Argüello. Señores, la salida del 2 de mayo. La pelota en poder de Saracho. Balón para el conjunto de Ameliano. En Electroban los mejores precios al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Gaona es uno de los retirados. El otro ya confirmamos en instantes, Alfonso y Noguera. Salinas salió también del equipo de Ameliano. Allí Salinas, uno de los que se retiró del lado de Ameliano para que termine ingresando. Ingresó, si no me equivoco, Iván Valdés. Iván Valdés, camiseta 29, Iván Valdés. Salida para Ameliano. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo de garantía Electropar. No cocido con leche, listo para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación sachet. 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estiro de esquina sobre la zona derecha para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va Ameliano, señores, buscando el segundo. Le va a pegar Paredes, va por arriba el conjunto de Bobadilla. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Saludo al colega y amigo Juan Cardoso, rumbo a la zona de Areguá. Me dice Liga Luqueña ante Areguá. Comienza el Interliga, igualmente departamental. Van a jugar en la cancha de Conmebol. General Díaz. General Díaz, sí. Tapetu ya allí. Se enfrentan la selección, la Liga Luqueña y Aregüeña el sábado en el inicio del Interliga, la zona departamental aquí. Luis Fernando Escobar, el técnico de Liga Luqueña. Buen punto. Atención que se va metiendo Elías Alfonso de contra para el 2 de mayo. Segundo en camino, va a rematar, perdió tiempo. Insiste Alfonso, perdió tiempo. No soltó nunca el pase, estaba solo. Domínguez Ayala también pidiendo la pelota. Saca Valdés para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud en apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Viejo clásico entre Luqueña y Aregüeña. Y este domingo también en el grupo de Itagüeña va a recibir a la selección de Ipacarí. Eso se pasó algo interno, pero vi que hay problemas con el club de Ángel Ortiz el 13 de junio. Tiene que jugar de local, no va a jugar de local. Será un comunicado. Hay todo un tema. Todas las ligas creo que ya están finalizando, pero lo de Areguá se extiende allí. Me parece que el exa de mi colegio es más organizado que la Liga Aregüeña últimamente, que está teniendo muchos inconvenientes. Y últimamente con supremacía de Areguá sobre Luque en el Interligas. Eso ya en el Interligas. Sí. Pero la Liga Aregüeña está con muchos problemas en cuanto a la organización, protesta aquí, allá, quién es local, quién no, que sí, que no. Eran unas cosas que se tienen que... Parecer algunas frutillas no están del todo acomodadas. Al igual que la Liga de Itagüeña, porque Itagüá todavía no terminó su campeonato. ¿En qué momento la fecha de la frutilla? Normalmente la fecha es, o no es usted malo para eso.
Ahí me va a decir, Juan, cuál es el mes ahí la estación. Es un momento que se vuelve... Sí, pero cada fin de semana prácticamente se Claro, llena el igual. sí. Carga, Sosa avanza, está Ayala para el segundo del 2 de mayo, el disparo. Saca oportunamente Paredes, pelota al fondo, tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Casi convirtió Brian Ayala, quedó en el piso sentido. Brian Benítez, el volante de Ameliano que terminó cerrando prácticamente en el área, niño. Y me dice aquí el amigo Esteban El Trico también en la liga del 1 de marzo hay inconveniente, está suspendida la liga. Pensé que solo era andar igual, pero se está complicando también la liga primereña de fútbol. Lo que pasa es que hay muchas protestas en el interior y ahí se complica todo. Sí, se complica todo. Le va a pegar Ayala, busca el segundo el 2 de mayo. Hasta agosto comprando en Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tinete etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya a salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar Brian Ayala, vendrá al centro, pelota bien arriba, Sosa busca de cabeza, baja la pelota sobre la presencia de Rodríguez, apunta, no puede disparar, insiste, atención, Cornell se queda con la pelota sobre la banda derecha, va con todo el 2 de mayo, Cornell levanta, centro para Sosa, salta, Paredes golpea de cabeza, falta sobre el zaguero de Ameliano, tiro libre en su terreno para la visita. Intermedia fecha, 23 minutos 40 de la etapa complementaria en Campo Grande, van empatando 1-1 Independiente, Rubiaño. Va a sacar desde el fondo Gutiérrez para Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, para más éxito de este indica corre. Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. Saca la pelota desde el fondo Jorge. Rodríguez para el 2 de mayo. Adelante, Víctor. Aquí en Villa Elisa ya tenemos equipos confirmados. Finalmente Olimpia hace un cambio, así que deja de repetir Palermo el equipo. Entra Alan Cano y va a la banca Rodney Redes. Guárdame, Cuando quieras, Víctor, que está el segundo del 2 de mayo. Vino. No pudo Ayala. Le queda la pelota a Cornesta. Domínguez para el segundo. No puede disparar. Insiste Ayala. Atención, cabecera del área. Pierde la pelota. Completamos, Víctor. Cuando quiera, Jorge, confirmados los equipos de Tacuarí y Olimpia. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Tacuarí, Víctor. en el arco camiseta 1 Wagner, la zona defensiva 34 Matías Argüello, 5 Marcos Cáceres, camiseta número 21 Lucas Romero y 24 Miguel Zamudio. 5 mediocampistas, 11 Feliciano Brizuela, camiseta número 4 Víctor Ferraz, con el número 3 Jan Mangabeira, 6 para Marcelo Paredes, capitán de equipo, y 20 Luis Riveros. Único delantero, 7 Néstor Camacho, los titulares de Marcelo Palau. Olimpia en el arco 1 Gastón Olveira, la zona defensiva 21 César Olmedo, 5 Junior Barreto, camiseta número 22 Manuel Capazo y 36 Facundo Zavala, 38 Alan Cano, 20 Alex Franco, 6 y capitán de equipo Richard Ortiz, por izquierda 32 Eric López, los dos de punta 19 Lucas Prato y camiseta 30 Hugo Adrián Benítez, la formación dirigida por Martín Palermo, Jorge. Muy bien, a las 20 el partido entonces en Villa Elisa, Tacuarí, Olimpia en el cierre de la octava fecha, arbitraje de José Méndez en el bar Fernando López. En Farmacia Catedral todos los jueves y viernes descuentos reales en la web y por call center, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotor. Domínguez tiene la pelota sobre mitad de terreno, campo adversario jugando, el esférico para Cornet, apertura sobre el sector izquierdo, allí se muestra Vargas. Avanza el 2 de mayo que quiere marcar el segundo con Brian Ayala que mete la diagonal. La pelota le va quedando a Cornet, retrocede todo. El esférico para Rodríguez, con Servín busca la salida al cuadro local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder de Cornet, levanta el esférico, va corriendo Alfonso, hasta el segundo, vino, salvó el arquero, salvó Cristóforo, señores, le saca el segundo Matías Cáceres, insiste, atención Brian Ayala, se va mostrando dentro del área, eleva centro, viene el segundo, le pega a Gaona, bloquea Gutiérrez, intentó Cornet, antes Cristóforo, salvó el arco de Ameliano, niño. Se salvó Cristóforo allí en esa salida, eran casi 2 contra 1, 2 jugadores del 2 de mayo llegando, el tiro al cuerpo de Cristóforo, que recordemos ingresó por Rossi en el primer tiempo por la lesión, después una serie de rebotes, estuvo cerca nuevamente el 2 de mayo, terminó sacando allí ese balón de la zona defensiva Tomás Gutiérrez, se salvó en esta Ameliano, cuando está caído un hombre de Ameliano es Cristóforo, sí, a la altura más o menos del abdomen, recibió un balonazo Cristóforo, después de la última donde tapó ese mano a mano con Alfonso.
Se salvó Ameliano, señores. Fútbol paralizado en Pedro Juan Caballero. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ingresó con todos los de Mayo para tratar de darlo vuelta. Sentido Cristóforo. Se va recuperando de a poco el arquero visitante del partido. Está 1-1. Solicita tu crédito Pymes con Bancoop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancoop crece desde la raíz. En Luomo conocer la nueva colección de vestir, experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peiriga. Luomo vistiendo caballero desde 1981. Prepara dos variantes el equipo de Bobadilla. Hablamos de Ameliano. Uno de ellos es Aldo Maíz. Está cargando. Atención Alfonso. Apunta Elías Alfonso. No tiene ángulo. La marca de Patiño. Cuando iba a rematar Elías Alfonso. La pelota de Saracho. Este juega para Julio González. La salida ahora con Saracho. Se viene desde el fondo Ameliano. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Dos cambios. Uno de ellos es Marco Maíz. Martinich, uno es uno. El 24 sí. El 24 es Martinich. Y el otro es Aldo Maíz. Aldo Maíz y Martinich, los dos que se vienen del lado de Ameliano. Camiseta 5, Aldo Maíz y Marcos Martinich con el 24. Uno de los que se retira, Edgar Saracho, que era el capitán. Y a ver quién más se va a retirar. Lentamente se hace el cambio. Se va Servián. El chico Servián que hizo el gol. Se van entonces Saracho y Servián. Ingresan Martinich con el 24 y Aldo Maíz en Ameliano. Informó. Personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, que eran más éxitos de este indica Jorge. Que están en pantalla Pedro Juan Caballero. 2 de mayo, Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. Quiere tener peso en ofensiva. Los cambios en el conjunto de Ameliano, que se quedó totalmente en esta etapa complementaria. Va a sacar desde el fondo Domínguez para el 2 de mayo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad Papasa. Se va mostrando Feliu sobre la zona derecha. Va cargando el 2 de mayo, señores. 11 tenemos de esta etapa complementaria. Feliu tiene el control de la pelota, eleva centro. La pelota de Elías Alfonso golpea con el pecho esférico. Mitad de terreno para Cornet, se aproxima al área. Cambia sobre costado izquierdo, allí se muestra ya la punta. Le quiere pegar con la zurda. Saca el disparo. Despeja Patiño para Ameliano. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso a su casa y perfecto socorro. Si sos afiliado a la Caja Motor y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutua. Bogado quiere el contragolpe, deja sobre costado izquierdo para Martínez en su primer contacto con la pelota, juega por abajo. Babel Paredes para el equipo visitante. La pelota mitad de terreno, Maíz juega para Gutiérrez, va tocando en su campo Ameliano. Ven y divertirte en Casinos Los del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke más, estamos en el Shopping del Sol. En Bristol aprovechar agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Patiño le regala la pelota a Cornet, este juega sobre costado izquierdo para Noguera, va Noguera, pica, Cornet cerca, lo tiene a Brian Ayala, avanza el 2 de mayo, Cornet coloca centro para Elías Alfonso, gira y está el segundo, no pudo girar, cayó, no hay falta, despeja Patiño, va recogiendo el rebote Rodríguez, se va metiendo sobre la zona derecha, todo 2 de mayo en esta etapa complementaria, poco nada de Ameliano en este segundo lapso del partido 1-1. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pechunac de 300 gramos, ayudas a la Fundación Azolea, hagamos un agosto diferente, Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Corner y el centro a Lara, Gutiérrez despeja de cabeza. El balón en el rebote le va quedando a Elías Alfonso. Con todos los de mayo. Señores, presiona el equipo local que quiere marcar el segundo. La pelota le va quedando en ataque. Ahora Brian Ayala. Apertura para Cornet otra vez con Ayala. Cabecera del área. Levanta centro Patiño. Cayéndose. Logra sacar desde el fondo. Maíz y el rebote. Perdió la pelota. Maíz recuperan el rebote para Ameliano. La serie presenta su marca Thermolac de chapas termoacústicas, más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 018647689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rindes más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Sarkis en el piso. Me parece que el asistente levantó el banderín.
Se va recuperando Sarkis, tiro libre en ataque niño. Un pequeño toque allí de parte de Pedro Sosa. Termina sancionando la falta al parecer allí. El asistente en movimiento. Cayó el hombre de Ameliano. Queda poquito. Trata de salir en cierre y generar alguna situación de riesgo igualmente el equipo de Ameliano. 13 de la etapa complementaria, el partido en Pedro Juan 1-1. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aflojado, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, Pavic, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota de González levanta, centro tinto, se queda Servín con el esférico, el arquero. Le dice a sus compañeros que vayan para el frente, se enoja allí con Rodríguez. Y va el pelotazo largo que tiene destino de Matías Cáceres. Al igual que Cornet, busca por arriba la marca de Gutiérrez. El rebote le queda a Domínguez, va a insistir el 2 de mayo. Densi Bienestar y Certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Jornada 23 de la intermedia. Hoy la victoria de Resistencia 1-0 ante Fernando de la Mora. Ya Lorenzo de local superó 3-2 a Santani. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Preciso instante en el que termina el compromiso en Campo Grande. Empataron 1-1, fecha 23 intermedia, 1-1 Independiente, Rubio Ñu. Estos dos equipos no están complicados con el promedio, Gerardo. No, Independiente se encuentra bastante lejos, está octavo. Por su parte, Rubio Ñu está por un paso encima de Independiente, está séptimo en el promedio. Muy bien, señores, Valdés y la salida de Ameliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, gana más éxito de este Simplica Corre. 2 de mayo, Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. La pelota le va quedando a Cornet, que bajó a jugar en el medio. El volante del equipo de 2 de mayo que arrancó jugando allí arriba en ataque con Matías Cáceres, que marcó el gol del empate del cuadro local. Falta de Maíz sobre Cornet. Juega rápido Cornet, la pelota le va quedando a Pedro Sosa. Sosa encara sobre el costado izquierdo, juega para Brian Ayala. No llega Noguera, va sacando Maíz para Ameliano. Incantable sea cerámica, clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299, más 5 en nissan.com.pe. Va Rodríguez, juega para Feliu sobre la banda derecha. Feliu todavía en su campo. Otra vez con Rodríguez, no se quiere complicar, retrocede aún más con el arquero. Hablamos de Servín. El balón le va quedando a Sosa, busca la salida desde el fondo del equipo del 2 de mayo. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Cayó mal. Quedó en el piso Maíz, tiro libre, pelota para Ameliano. 2 variantes en el 2 de mayo. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros. Piso, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia como soporte y duradera. Acá en ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Rodrigo Ruiz Díaz, camiseta 9. Uno que se va es Brian Ayala y el otro que ingresa es Castro, igualmente al campo. El lateral César Castro, camiseta 19. 2 variantes más del lado de Ameliano. Se escucharon de fondo los aplausos de los hinchas de Ameliano por el cambio. Sí, señor, informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. 1-1 está el partido en Pedro Juan. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido especial M751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Gutiérrez tiene la pelota dejando para Julio González. González ante la presión ejercida por Junior Noguera. Zafa el experimentado. El lateral derecho de Ameliano. Coloca la pelota para Iván Valdés. Pica sobre la zona derecha. Quiere ganar fondo de cancha. Escapó de la marca de Sosa. Metió la diagonal. Pisó el área. Está el segundo de Ameliano. El disparo frágil de Martinich. Saca oportunamente Rodríguez para el 2 de mayo. Hasta agosto comprando un Smart TV. Lleva la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albi Roca. Aprobaste el pack pertinente. Etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único. Sporting. Pásate de salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Valdés dentro del área. Martinich apunta. Bloquea bien la marca. Feliu, banderina arriba. Iván Valdés estaba en posición. Adelantaba. Tiro libre
Tiro libre que corresponde a los de Mayo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. A las 20, señores, en Villa Lisa, Tacuarí frente a Olimpia, pita José Méndez. En el bar Fernando López. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salón Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La marca en el fondo de Maíz, recogiendo el rebote, tocando para Iván Valdés. Valdés pone el esférico por el medio. Allí se va mostrando con la pelota Sarkis, carga a Meliano. La cobertura de Feliu, recupera el esférico, pico larga, se le va a un costado. Saque de manos en su terreno, lo va a hacer Martínez sobre costado izquierdo para Meliano. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Al piso Bogado, la falta del capitán de Domínguez sobre el 10 de Averiano, que queda tendido en el suelo. Se va recuperando, señores, estilo libre sobre 19 de la etapa complementaria para Meliano. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Se mete Noguera en diagonal, marca en el fondo Brian Benítez tocando para Cristóforo. Despeja el arquero uruguayo de Aveliano. Balonazo bien en largo sobre la zona de Sarki. Estaba en posición adelantada, banderina arriba. Estiro libre con Castro para los de Mayo. Atención, que llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 12. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cornet con la pelota, pone el esférico cerca del área para Rodrigo Ruiz Díaz. Fue al piso el 9, recién ingresado en el conjunto local. Martínez se queda con el esférico, busca la salida. Meliano, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, que más donde se indica Jorge. En Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, a Meliano van empatando 1-1. Y su seguro, Chaco. Saca Patiño para la visita. Hoy jueves mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados en todos los locales y también en la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa por toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Se va metiendo Martínez, no alcanza Sarkis a pesar de la corrida. La pelota se va a perder por línea de fondo. Saque de meta con Servín para el equipo de los de Mayo. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua, fusión de música y agua. 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central. Venta entradas en Tiquetea. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Sosa con la pelota, descargando el esférico para Noguera. Noguera profundiza, va corriendo, Cordeno va a llegar al balón. Gutiérrez alcanza. Cierra el zaguero de Meliano. El balón le va quedando sobre la zona derecha. Atención, fue al piso. Valdés, estilo libre. Y tarjeta amarilla. En realidad Sarkis en el piso. Sosa amonestado. Tarjeta amarilla para uno de los zagueros del 2 de Mayo, niño. Sí, uno de los defensores hoy, Sosa y Rodríguez. La dupla allí de centrales. Esta vez amonestado Sosa. Fue arriba, peló, dejó el brazo extendido. Allí falta en el medio campo de parte del central del 2. Estilo libre en ataque para Meliano. Próxima fecha para ambos equipos el domingo 1 de septiembre, 4:30 de la tarde, Encarnación, 2 de mayo ante Olimpia por su parte Meliano. El lunes 5 de la tarde en el Luis Alfonso Yanni va a enfrentar al Sportivo Luqueño. Muy bien, tiro libre que corresponde a Meliano. No se apura Patiño. Balón del pirayuense para el equipo visitante. El partido 1-1. Todo arranca con baterías Barta. Fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. El equipo Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Comenzó con todo el 2 de mayo. Esta segunda etapa se fue quedando, se fue frenando el equipo de Felipe Jiménez. Despeja Cristóforo, equilibrando un poquitito mal trámite del partido. La visita. La pelota le va quedando a Brian Benítez. Pica el volante de Ameliano, no llega. El que alcanza el balón es Rodríguez. La pelota de Feliu busca la salida desde el fondo al 2 de mayo. Mil empeños, venta, reloj, de oro y plata, empeño mejor cotizado.
Urbanización Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mil y Empeños. Lo auténtico del Chaco Chortibí, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitze. La novena fecha arranca el sábado con 2 partidos. En Villa Lisa, Libertad, General Caballero, en Dos Bocas, Guaraní frente a Cerro. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Bueno, es la segunda, le indica el árbitro del partido a Domínguez, que ahora sí ya se gana la tarjeta amarilla. Llegó a destiempo sobre Aldo Maíz. Tarjeta amarilla para el volante y capitán del 2 de mayo. Tiro libre en ataque para Meliano. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Lambareca, así que Lambareca Ginatesta Nova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio toncelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1, y lácteo es el sabor que el Paraguay prefiere. El domingo, señores, en Encarnación, 16:30 Olimpia, 2 de mayo, a las 19 en Barrio Obrero, Nacional Tacuarembó. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Saca Castro, pelota al fondo, tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Valdés, lentamente va a colocar el esférico, va por arriba la visita. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Valdés y el centro, pelota al área, saca de cabeza como puede Domínguez. Va recuperando Maíz, le queda Valdés, ganó fondo de cancha, está habilitado. Avanza Meliano, atención, pisó el área. Va a rematar, no tiene ángulo, coloca centro. Le queda Gutiérrez, pone la pierna oportunamente, sacando Domínguez. Insiste Sarki, intentó una chilena, comete falta. No dice Sarkis, pero todo está anulado. Infracción del delantero Encarnación en ataque, tiro libre para el equipo del 2 de mayo en su terreno. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracor. Sí, intenta Sarkis una media chilena allí, le termina pegando en el rostro a Sosa. Falta del delantero de Ameliano, que en este segundo tiempo se quedó. Después de ese buen primer tiempo, los primeros 20-25 minutos, generación de acción, de situaciones. Ahora está en un plan más defensivo y de contra por el inicio puede golpear el cuadro de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, que más excepción de este Silvia corre. El Pedro Juan Caballero empatan 2 de mayo, Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. A las 20 en Villa Lisa, Tacuarembó, Olimpia. Descárgala, vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Copetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Rimar_PY. 39 años de Rimar, lo que la fábrica no te dio. Iván Valdés tiene la pelota sobre la zona derecha, carga Meliano, se aproxima al área, Encaro escapó de la marca de Sosa, que está amonestado. Atención, busca Abogado, el espacio para el disparo cerca de la media luna. Apertura por la derecha para Julio González. González toca para Valdés, cierra bien, colaborando Noguera en defensa. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué reclama Felipe Jiménez? Que está amonestado, Sí, pero me queda la duda si es a un jugador suyo o al árbitro. Porque algo de la pelota está diciendo, no es al árbitro al parecer, que se decían uno de los dos, ¿quién va a las indicaciones? Dice, o es Ledesma o es Jiménez, pero alguien se refiere allí. En la anterior salió muy ofuscado, no creo que era el árbitro, sino que iba a molestar nuevamente, creo que fue uno de sus jugadores, pero estaba bastante nervioso nuevamente, que ahora se sentó el técnico Jiménez del 2 de mayo. 1-1 el partido en Pedro Juan. En Electroban, los mejores precios al contar de crédito. Acércate a una de nuestras sucursales, ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Está metiéndose bien sobre la derecha Brian Benítez, pisó Lara, cayó, no hay falta. Quiso simular, es lo que le está indicando el árbitro del partido, el volante de Ameliano. Recaptura Patiño, se viene Ameliano con Patiño, atención, le sacó la pelota Noguera, va Patiño, Ameliano está al segundo, solo vino Valdés, qué mal definió de cabeza, estaba solo Iván Valdés de cabeza, mal afuera, gran acción personal de Patiño, se fue en diagonal, metió al centro. El testazo totalmente desviado de Valdés Niño. Más lejos afuera el cabezazo allí de Valdés, y en esta sorprendió Juan Patiño, ganó la última línea, el centro, apareció allí Patiño en posición de ataque. Hace rato nos generó una situación de riesgo Ameliano, está cierto peligro, llevó el cabezazo de Valdés,
Cuando cuidado, pelota perdida en defensa del 2. Va Martínez, recupera, atención, Ameliano se equivoca en el pase, Bogado. Saca desde el fondo Castro para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Remate al arco de Valdés, atento se queda Servín con la pelota, juega rápido Servín, va corriendo en ataque Elías Alfonso, está solo sobre la banda derecha, baja bien ante la presión de Abel Paredes, busca Alfonso con quien descargar por el medio, no está nadie. Insiste, Alfonso pierde la pelota, habrá salida para el equipo de Ameliano. Hasta agosto comprando un Smart TV para la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tener etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Fue falta en realidad de Maíz sobre Alfonso. Lo venía sujetando a lo Maíz, el volante de Ameliano que ingresó en este segundo tiempo. Pelota de Domínguez, Domínguez para Noguera. Noguera juega para córner, encaró la media luna, pierde la pelota, va al piso, no hay falta. Va sacando desde el fondo Iván Valdés para el equipo de Ameliano. Lunes 2 de septiembre, fecha 24 de la intermedia, 14:30 horas. Sacará pegó en su cancha ante el 3 de febrero y también el lunes, 5 de la tarde en Arboleda, Rubio, New San Lorenzo. Se va metiendo Bogado, ataca con Martínez. Martínez aplica el freno. La presión de Domínguez. Brian Benítez recibe solo. Ataca Ameliano. Pase para Sarki, está habilitado. Va a definir Sarki. Viene el segundo. Tira. Gol, 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 gol. Banderina arriba. Banderina arriba de Sarkis. Qué bien definió el Encarnación, el delantero de Ameliano. Todo anulado, estaba en posición adelantada, Niño. Sí, y el detalle es que estaba muy solo por izquierda, así a primera instancia, medio cuerpo adelantado. Es más, él dudó, anota el gol, mira a un costado, allí levanta el banderín del asistente y sí, medio cuerpo estaba adelantado Sarkis, llevó cierto peligro esta situación. De a poquito comienza a crecer en su juego igualmente el equipo de Ameliano, pero en esta estuvo en posición adelantada Sarkis. Estiro libre para los de Mayo. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía Electropar. Nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación. Sachet, 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Quedó tendido. Creo que es Gutiérrez en el piso. Reclaman los futbolistas del 2 de Mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, que además esté donde esté sin indicador. Llevan empatando en Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. Está sentido Gutiérrez, fútbol paralizado en el norte. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas. Comprar también en stock.com.py. Los del 2 de Mayo entienden que Gutiérrez quiere simular o está simulando allí en mitad de terreno. Se enoja Cornet. También Rodríguez. Ahora sí va a continuar el fútbol. Cornet y la salida para los de Mayo. Campeonato chileno, minuto 3 de la segunda parte. Colo-Colo y Ñublense siguen empatando 1-1. En el cacique chileno sigue en campo de juego Guillermo Paiva. Colo-Colo que está en cuartos de final en la Libertadores. Sí, ante River, exactamente del muñeco Gallardo. Muy bien, saque de costado para el equipo norteño. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrar soporte de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Corner tiene la pelota a la salida del equipo local. Apertura sobre costado izquierdo para Castro. Encaró, fue al piso, falta. Falta de Valdés en ataque, tiro libre, costado izquierdo para el 2 de Mayo. Copa de Brasil, minuto 10 del primer tiempo. Juventud de Corinthians están empatando 0-0 en el Timao. Capitán de equipo, el paraguayo Ángel Romero. Se va metiendo Castro, pase corto en el tiro libre con Noguera, pierde Castro. La pelota le va quedando a Aldo Maíz por el medio. Retrocede con Brian Benítez, se viene Ameliano. Balón de Sarkis por el medio, de vuelta con Maíz. Va Ameliano buscando el segundo. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Banco. Tasa al 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Banco crece desde la raíz. El Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Allí está Julio González saludándose con el asistente de Felipe Jiménez en el banco del 2 de Mayo. La pelota de Juan Patiño levanta. El zaguero pirayuense Domínguez se la marca. Interviene por el medio Aldo Maíz. Balón para Martínez. Apertura sobre el costado izquierdo. Va Abel Paredes, sube sobre el sector sur del ataque de la visita. Otra vez con Martínez con Bogado. Paredes está solo. Atención, va Ameliano, coloca centro al área, de cabeza saca Feliu, el rebote le queda a Maíz, va a rematar Benítez, mal, lejos afuera,
pero volvió a llegar la visita, niño. Sí, se animó, probó en esta con Brian Benítez, eso sí, lejos afuera el tiro del argentino, pero por lo menos metió 5 o 6 jugadores en terreno rival en esta Ameliano. Estilo de portería para los de Mayo. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada, bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Se metió dentro del área, pero en realidad pico larga. El delantero Rodrigo Ruiz Díaz, atento, se queda con la pelota el arquero Cristóforo, que recordemos, reemplazó al lesionado Rossi. Saca Cristóforo para Meliano. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Copa de Brasil, minuto 12 de la primera parte. Están empatando 0-0 Vasco da Gama. Guardame, Ruiz Díaz vino, está fuera. Solo definió el 9, error en la salida de Ameliano. Recuperó Domínguez el pase para Ruiz Díaz. Tenía el segundo solo frente a Cristóforo. La pelota cerca del poste derecho, niño. Era buena la pelota allí que ganó Domínguez, el capitán Javier Domínguez. Patea pifiado, no le da de lleno ese balón a medias. El derechazo del 9, Ruiz Díaz, del equipo del 2 de Mayo. Qué chance en medio de los centrales. Pase muy bien filtrado por el capitán Domínguez. Y la mala definición del 9 del 2 de Mayo, que estuvo cerca de anotar el segundo. Saque de meta para Meliano. Copa de Brasil, como decíamos, 15 horas de la primera parte, 0-0 Vasco da Gama y Atlético Paranaense. En Vasco suplente Robert Rojas, lo propio en Paranaense Mateo Gamarra. Domínguez y la salida para el 2 de Mayo. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Está cargando Alfonso en la búsqueda constante. Alfonso del segundo para el equipo del 2 de Mayo. Se le termina yendo el balón a un costado lateral en su terreno para Meliano. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso a su casa y perpetuo socorro en Niembí. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Saca Sarkis, que convirtió, pero fue anulado por posición adelantada. La pelota le va quedando a René Rodríguez. Para atrás el balón con Servín. Servín controla, va jugando corto con Sosa. Sosa de vuelta con Servín, mueve el balón en su terreno el 2 de Mayo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsonline.com. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No puede Noguera, pierde la pelota ante la presencia de Maíz. Maíz jugando para Valdés. Valdés lanza para Marcos Martínez. Emite de terreno, se viene Martínez, levanta para Valdés, se alcanza para peligro. Llega primero Rodríguez en la marca. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, Caramba, donde que corre. En Pedro Juan Caballero están empatando 2 de Mayo. Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. La pelota de Noguera. Noguera juega por abajo, va corriendo sobre costado izquierdo Castro. Avanza el equipo local de vuelta con Noguera. Noguera por el medio para el capitán, para Domínguez. Pase corto. Se suma al ataque René Rodríguez, el zaguero del 2 de Mayo. Descarga para adelante con Alfonso, gira y deja atrás la marca de lateral Paredes. Va a retroceder Alfonso. La pelota de Sosa. Va a insistir el 2 de Mayo. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pechunag de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azolego. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 y Pacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Al partido le quedan 9 más el descuento. Señores, por ahora 2 de Mayo, Ameliano igualan 1-1. La serie presenta su marca Thermorax de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 096-476-89. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras y demás. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, Rastrejo 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Bocado con la pelota, pone el balón para Abel Paredes, retrocede con el zaguero Gutiérrez. Gutiérrez con el esférico, aún para atrás. La pelota le va quedando a Cristóforo. Saca con la pierna derecha Cristóforo. Balón bien arriba. Tiene destino de Valdés. La marca de Pedro Sosa bajando para Castro. Castro controla. Se le va el balón enojado. Felipe Jiménez con Castro. No pudo controlar. Saque de costado sobre la zona derecha en ataque para Meliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se fue Cornet
ingresó Nelson Gauto. Nelson Gauto, camiseta 33, ingresó en el equipo del 2 de mayo. Muy bien, pelota para Meliano. Hasta agosto comprando un Smart TV y va la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Cortina etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Está cargando a Meliano, no pudo Valdés, quedó en el piso. Aldo Maíz, me parece que van a frenar la marcha del fútbol. Es así. Lo van a asistir a Maíz. Antes, posición adelantada de Valdés, señores, tiro libre. Balón en la salida para el equipo del 2 de mayo. Los comprometidos con el descenso, la intermedia, los que están tachados en rojo. Por ahora, Colegiales 0,939. 3 de febrero 1,144 y Santaní 1,265. Con su triunfo y Resistencia, zafa de la zona roja. Bajan 3, ¿verdad, Gerardo? Sí, señor. Suben 2 de la primera vez. Así es. Y 1 del Nacional B. Así tal cual, sí, señor. Muy bien, señores, tiro libre. Va a sacar desde el fondo Sosa para el conjunto del 2 de mayo. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamión o tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Allí venían discutiendo en el medio Domínguez con Brian Benítez. La falta de Brian Benítez sobre Domínguez. El árbitro le advierte algo, el capitán del 2 de mayo. Tiro libre. Es tiro libre para el equipo local que busca el gol de la victoria. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. La pelota le va quedando por el medio a Cáceres. Cáceres tocando ahora sobre el zaguero. Hablamos de Castro. Castro sobre costado izquierdo para el 2 de mayo. En campo rival va buscando Nelson Gauto recién ingresado. Saca Gutiérrez. Balón se va a perder a un costado del esférico. Saque lateral cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupi, 28 años tirando tu hogar de felicidad. Se vuelve a animar el equipo local con Gauto de espaldas al arco. La marca de Julio González por el medio. Brian Benítez. Perdió el balón. Le va quedando Castro. Avanza al 2 de mayo. Encaró. Castro fue al piso. Quiso simular. No hay falta. Saca desde el fondo Patiño para el equipo de Ameliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Recordando, señores, la novena fecha el sábado, 2 partidos en Villa Lisa, Libertad, General Caballero. En Dos Bocas, Guaraní frente a Cerro. Repasando que en la tabla de promedios, si hoy Tacuarel cae ante Olimpia, automáticamente ingresará a zona roja y de ahí saldrá General Caballero de Mallorquín. Avanza Castro, entonces está esperando una derrota de Tacuarembó el equipo de General Caballero, ¿no? Tal cual, sí señor, así es. Así que alerta roja para el Tacua esta noche, Jorge. Muy bien, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, que además este donde esté que corre. El partido en Pedro Juan está 1-1. Y su seguro, Chaco. Va el 2 de mayo con Castro, cabecera del área, centro de cabeza, definió Ruiz Díaz, lejos del arco de Cristóforo. Tuvo su chance también Gauto, que venía molestándose allí con Ruiz Díaz. Llegó el 2 de mayo, niño. Sí, fue buena la chance, ingresó allí Gauto, Ruiz Díaz también, a medias termina peinando. Fue bueno el centro de Castro que ingresó en este segundo tiempo del equipo del 2 de mayo. Y te pregunto lo siguiente, Gerardo, en el caso de Ameliano, ¿cómo está su situación? ¿Este empate le sirve o no, Alguito, para ir sumando también en la zona de abajo? ¿Qué tan lejos está de lo de abajo para hacer el cálculo también? Un poco en el acumulado cuando aquí se da otra variante. Este es Richard Torales, camiseta 17, que ingresa. Torales por Sarkis, la variante del lado de Ameliano. ¿Por qué? Señor. Y está a 3 puntos en la zona roja del descenso Ameliano. Está cerquita, Sí, cerquita nada más, sí. 3 puntos. Así Está por es. allí, nada más entonces el equipo de Ameliano. Ingresó ahora Torales. Informó. Personal, si tenés hueco de personal, te duplicamos todo. Pelota a la salida para el 2 de mayo. En Cantabria, sea promociones adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños y perigas y mucho más. Charles Tecol 2034, Asunción, Cantabria, sea Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años en 100.000 kilómetros. Cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. Castro con una pelota jugando por el medio sobre Gauto. Otra vez Castro logra puntear. El Federico Valdés colaborando en defensa. Saque lateral en ofensiva para el equipo de los de mayo. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida, con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Vilales, en Ambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villareque, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Lo quiere ganar el 2 de mayo con Castro, que coloca centro para la presencia de Ruiz Díaz. Da el gol. Le va a quedar a Gauto. Tira fuera. Increíble.
Afuera el disparo, que bien bajó Elías Alfonso. Definió Matías Cáceres, giró el remate por encima del travesaño. ¿Qué chance tuvo el conjunto local, niño? Solito debajo del arco, allí el centro de Castro, la defensa medias y justito al borde del área chica apareció, controló, giró y se le elevó el tiro. Al borde del área chica se le terminó elevando el tiro allí a Matías Cáceres. Qué buena pelota le bajó Regida, eso sí, contra el arco, de espaldas, giró, remató sobre el travesaño. En esta se salvó Ameliano. Situación clarísima para el 2 de mayo, el partido 1-1. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos paritero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera acá, ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Va a insistir el equipo local que se viene con todo ahora desde el fondo. La pelota de Pedro Sosa, pone el esférico allí con René Rodríguez sobre la zona derecha, campo rival. La marca de Bogado, insiste el 2 de mayo. Cierra Paredes, pelota de Brian Benítez por el medio, va a recuperar Rodríguez para el 2 de mayo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Se va mostrando, atención dentro del área, no llega Alfonso, primero Cristóforo, quedó tendido un futbolista de Ameliano. Me parece que Cristóforo va a sacar la pelota a un costado para que lo asistan a su compañero. 43 segunda etapa, 1-1. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud. Aguardame, error en el fondo. Martínez tiene el gol, no se animó a rematar, increíble. Estaba solo de cara al gol con Servín. No se animó a rematar Martínez. Quiso descargar sobre Valdés. El regalo de la defensa del 2 de mayo. Desaprovecha el equipo de Ameliano. Casi el segundo visitante, niño. Así como tuvo la chance para marcar el segundo 2 de mayo, en esta un error en el fondo que terminó también esa complicación, en ese enredo final de los delanteros de Ameliano, a no poder aprovechar. Por cómo se presenta el partido, para decir que hay espacio para un gol más. Poquito le queda al juego, ya estamos en un tiempo casi de descuento, esto está acabando, pero igual a ver si aparece ese ansiado el gol para la victoria de uno y otro. El anterior fue Feliu es el que se complicó. Martínez, que aprovechó ayer la jugada, pero el que resbaló dentro del área cayó Valdés. Situación de gol para Ameliano. No aprovechó la visita al partido. Continúa igualado. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Señores, cerca del final va a sacar Paredes para el equipo de Ameliano. Desde los viñedos de la Masa Mendoza, que acopa su brindis por la amistad que Verdura representa, distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado, ingresar rumbo.com.py. Rumbos S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Robilo, más estricto de este Silvia Jorge. Bien, Pedro Juan Caballero van empatando. 2 de mayo, Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. 3 más, se juega hasta los 48 este partido. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polio frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios, Amanecer de Granjero Campo 9. Carga el 2 de mayo, centro. Noguera de cabeza a las manos de Cristóforo Niño. Saludo al amigo Fabián, él reporta sintonía del otro lado. Viene de la zona de Lambaré. Envía a su amigo de Silvasto. Un saludo también de parte de Fabián de Lambaré. Muy bien, 1-1. Comprar mayoría hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidad de 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uno y Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Es que Noguera no suelta la pelota. Eludió a 2, pero jamás soltó el pase. Le reclama allí cerca, está Castro. Va el 2 de mayo, la pelota le va quedando por ahora en mitad de terreno a Sosa. Quiere ganar el partido el 2 de mayo y asoma en ataque. La pelota le va quedando a Rodríguez sobre la zona derecha para Feliu. Quiere colocar el centro. Prefiere el pase corto para Noguera. Va el 2 de mayo por el gol de la victoria. Mega Running de Punto Farma, 22 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en tu punto más cercano escaneando el código que corre en pantalla. Punto Farma, salud y belleza. Cerámica y te va a su casa por toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramiquiteagua.com.py. Saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad.
Se va mostrando en ofensiva Domínguez, señores, le quedan 1 minuto el partido. Y el 2 de mayo quiere el gol de la victoria para alcanzar la punta hasta el partido de Tacuarí Olimpia. Se mete en campo rival Castro, aunque vuelve a retroceder la pelota, le queda a Domínguez. Le queda poco al partido, el 2 de mayo busca el gol del triunfo. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua, fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central, venta de entradas en Tiquetea. Carga el 2 de mayo, gol de Noguera, vino, está, bloquea González, mano. No había mano dentro del área, niño reclama. Mano pero siga, dice. Mano pero siga. Vio la mano Díaz Ibar, pero dijo, siga. Insiste el 2 de mayo que busca el gol de la victoria. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no mete al acceso sur, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta por arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo, elegí Barta. Ojo que perdió la pelota en ataque el conjunto del 2 de mayo y le queda 1 minuto al partido con Valdés para Ameliano. Torales insiste, Sosa la marca. Saque de costado que corresponde en ofensiva para Ameliano. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentir verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Dijo mano pero siga porque su propio compañero de Ameliano rechazó la pelota, por eso prosigue el juego. Se viene, atención, Valdés sobre la derecha. No hay tiempo, señores. Final del juego, final del partido en Pedro Juan Caballero. Octava fecha del torneo clausura. Empataron 2 de mayo, Ameliano 1-1. Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario final del Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y acabó el partido en Pedro Juan. Se puso interesante este segundo tiempo. Ambos tuvieron sus chances. Un poquito más, 2 de mayo, allí debajo del arco. Un par de llegadas importantes de Matías Cáceres. El ingreso de Ruiz Díaz también para darle un poquito más de peso al conjunto norteño, pero no tuvo esa definición o esa puntería necesaria sobre el cierre del equipo norteño. Y eso que Ameliano metió también un par de contras, cierto peligro ya en la última parte del segundo tiempo. Alex Servián había marcado el primer tanto a los 2 minutos de partido para Ameliano, y Matías Cáceres a los 46 del primer tiempo. La paridad para el 2 de mayo. Llega a 15 partidos sin poder ganar el equipo de Ameliano, pero teniendo en cuenta la condición de visitante, el juego en Pedro Juan, me parece que este puntito le sirve. Si bien está en la zona complicada de los promedios, porque se sabe que es siempre una parada difícil y complicada ir hasta Pedro Juan Caballero y terminar quedándose con este empate por cómo se presentó el partido. Tuvo alguna chance para ganar, pero también el propio 2 de mayo, dentro del desarrollo en sí de lo que se fue presentando el partido, muy parejo todo, pero repito, con chances, con situaciones para el 2 de mayo dentro del segundo tiempo, con el ingreso de Ruiz Díaz en ataque, la presencia del propio Matías Cáceres y alguna corrida también de Iván Valdés del lado de Ameliano en la última parte, y esa de Martinich en un error en la salida del 2 de mayo que se enredó igualmente en el equipo norteño. Casi produjo el segundo tanto para el conjunto, en este caso de Ameliano. Fue más que atractivo el partido, parecía que sobre el final estaba para cualquiera de los dos. Aquel que no se equivocaba podía quedarse con la victoria, pero finalmente fue un empate. Repito, si uno mira los marcadores jugando el 2 de mayo en su casa, donde casi siempre hace prevalecer su localía, es un punto bueno para Ameliano, porque no logró quedarse con los 3 puntos el equipo del 2 de mayo en esta presentación jugando en su casa. Díaz de Vivar, el árbitro del partido, estuvo bien en una. Juan López casi le termina complicando en el gol del 2 de mayo, una supuesta mano que reclamaron bastante los jugadores de Ameliano de Argüello. Así se genera la jugada para Gaona, y el centro que termina después en la definición de Cáceres, pero ya en campo no había pitado esa supuesta mano. Da la impresión, pero le pega más o menos a la altura de la costilla izquierda. El movimiento tenía el brazo abierto.